20 años después de la invasión de los monstruos alienígenas, llegó el último día de la Tierra. Los humanos reunieron todas sus fuerzas para esta confrontación final, que decidiría el destino del planeta y de toda la humanidad. Estaba claro que la única forma de poner fin a esta guerra era destruir al líder de los alienígenas. Los humanos decidieron hacerlo a cualquier precio, dispuestos a dar sus vidas para salvar a la humanidad. Las fuerzas de toda la humanidad se dirigieron contra una sola criatura. Sin embargo, él ni siquiera intentó esconderse. Al contrario, quemó todo lo que vio y continuó destruyendo a las personas. Entre los representantes de la humanidad que luchaban, había tanto gente corriente como auténticos héroes. Lee Do-hyuk no temía enfrentarse solo al líder de los alienígenas, decidido a destruirlo a cualquier precio. Luchando a su lado estaba el emperador dragón Cabna, que ya había perdido parte de su brazo, pero aún así no tenía intención de rendirse. La gente comprendió que sus fuerzas ya eran insuficientes para detener la invasión alienígena, por lo que quedó claro que la humanidad solo tenía una opción. Esta última esperanza para toda la humanidad era una piedra que permitía viajar en el tiempo y que solo se podía usar una vez. La piedra solo podía transportar a una persona, y llegó el momento de elegir a esa persona. La elección recayó en un guerrero llamado Lee Do-hyuk, un joven con un corazón y un alma valientes. La gente comprendió que el joven era el cazador más fuerte del siglo y que sería capaz de derrotar al enemigo. El futuro de 8.000 millones de personas estaba ahora en manos de Lee Do-hyuk. Do-hyuk tomó la piedra que viajaba en el tiempo en sus manos y comenzó a despedirse de sus compañeros, con la esperanza de volver a verlos en la próxima vida. Luego lanzó la piedra al aire y una poderosa onda atravesó al joven. Solo tuvo tiempo de pensar que le gustaría volver a ver a sus amigos y vivir una vida sin preocupaciones con ellos. Después de eso, su cuerpo sin vida permaneció en los brazos de sus amigos, y un agujero enorme se abrió donde antes estaba su corazón. A pesar del horror que se estaba produciendo a su alrededor, la gente se sintió aliviada. Ahora todo dependía de su compañero, y la humanidad tenía esperanza. Creían que Lee Do-hyuk sería capaz de cambiar la situación, y ahora podían pasar con calma a la última etapa de sus vidas. Lo único que quedaba era librar una última batalla contra el líder de los alienígenas, que seguía disfrutando de la situación, y estaba completamente vivo y ileso. Todos comprendían que tenían que librar una batalla larga y difícil, pero sería su última batalla, por lo que podían darlo todo sin pensar en las consecuencias. Decidieron divertirse al máximo. El despertador sonaba sin cesar, pero nadie reaccionaba ni siquiera intentaba apagarlo. El joven se encontró tirado en el suelo de su antiguo apartamento, rodeado de un caos total. Pero el joven estaba feliz. Lo había conseguido. Había regresado en el momento adecuado y ahora el héroe tenía unos 7 meses antes de la invasión alienígena. Do-hyuk se miró las manos, evaluó sus músculos y se dio cuenta de que su débil cuerpo no estaba preparado para la batalla, pero al mismo tiempo, la invasión ya no sería una sorpresa para él. El joven estaba muy motivado por el hecho de que la vida de toda la población del planeta dependía de él y no había ni un minuto que perder. El joven cogió su chaqueta y, vistiéndose sobre la marcha, salió a las calles de la ciudad. Tenía que estar preparado para la primera incursión de los alienígenas, y hasta ese día, tenía que entrenar su cuerpo. Pasaron 7 meses, y durante todo ese tiempo, Do-hyuk entrenó duro. Finalmente, llegó la hora. El joven sabía dónde se abriría el paso, y fue allí para enfrentarse a los enemigos inmediatamente. Por supuesto, el cuerpo del chico aún estaba lejos de ser ideal, pero lo que tenía debería ser suficiente. Sostenía una palanca en sus manos y estaba listo para entrar en combate de inmediato. El joven se situó cerca de la montaña, pensando que pronto se abriría un pasadizo en esta roca y se liberaría una enorme cantidad de maná. Este maná invade el cuerpo humano y deja un rastro, a través del cual el maná puede fluir continuamente hacia el cuerpo. El principal problema era que, junto con la apertura del pasadizo, la vanguardia de los seres alienígenas llegaría a la Tierra. En Corea, estos eran hormigas y cucarachas gigantes. En sus vidas pasadas, eran auténticos monstruos, y para enfrentarse a uno de ellos, los cazadores novatos tenían que formar equipos de 5 o 6 personas. Pero con su experiencia actual, Lee Do-hyuk sería capaz de enfrentarse a esos monstruos por su cuenta. El joven sabía que el portal estaba a punto de abrirse, adoptó una postura defensiva-ofensiva y se preparó para comenzar la destrucción. Así que el portal estaba a punto de abrirse en cualquier momento, y los primeros monstruos estaban a punto de salir. Bueno, estaba a punto de suceder muy pronto. El chico pensó que debía haber algún tipo de retraso menor y que tendría que esperar un poco más. El joven esperó y esperó y esperó, y pronto terminó el día, cayó la noche, y él seguía de pie frente al portal, sin entender lo que había sucedido. Do-hyuk decidió que debía haberse equivocado de día.
así que abandonó el punto de salida de los alienígenas y decidió volver al día siguiente. El mañana se convirtió en una semana. En algún momento, los turistas vieron al joven sentado frente al muro y decidieron que era una especie de loco. Pasó otro mes de la misma manera. Pronto, los turistas empezaron a venir específicamente para hacerse fotos con la famosa estatua humana. 6 meses después, unos periodistas grabaron un reportaje sobre el asceta que meditaba frente a un muro de piedra. Acudieron a él seguidores, padres de escolares pidieron deseos, y este reportaje llamó la atención de la madre y la hermana de Lee Do-hyuk, que reconocieron a su hijo y hermano en el asceta. Entonces, el tiempo pasó y, sorprendentemente, la paz siguió reinando en la Tierra y los extraterrestres nunca aparecieron. El salvador de la humanidad, Lee Do-hyuk, ya no se sentaba junto al muro de la montaña, sino que, tras una larga espera, bajó y ahora trabajaba en una obra como simple obrero. Lobo solitario, perro rabioso, cazador de demonios, ninja, genio, dios de la guerra, etc. El joven se había ganado todos estos apodos durante sus 10 años como cazador en su vida anterior. Al final, se le llamaba el Salvador y el Mesías. Pero ahora se le llamaba simple obrero. Y el joven sentía vergüenza y humillación. No le gustaba mirar a la gente a los ojos. En 6 meses, no había habido ninguna invasión. Aunque el joven se había preparado a fondo y la esperaba, ningún ser alienígena, ni ninguna persona que hubiera despertado sus poderes, había aparecido en este mundo. Tenía que admitir que la versión actual de la existencia de la Tierra no era la misma que antes. Por supuesto, todo el mundo había oído hablar del multiverso y los mundos paralelos. Pero Do-hyuk no podía imaginar que algo así le sucedería a él. Y por supuesto, había un hecho que no se podía negar. Si la invasión nunca llegaba a producirse, sería una noticia realmente maravillosa para la gente de este mundo. Por supuesto, se podría pensar que todos los años que el grupo de resistencia había pasado luchando habían sido en vano. Pero simplemente, todo había sucedido como tenía que suceder. Lee Do-hyuk ahora podía disfrutar de la paz y vivir la vida normal de un hombre sencillo. Sus sueños se vieron interrumpidos por un mensaje del banco en el que se le notificaba que debía pagar una enorme cuota de un préstamo en un futuro próximo. Más concretamente, el joven ya se había retrasado en el pago y ahora le comunicaban que no solo tenía que saldar el préstamo, sino también pagar una penalización. Tras leer esta noticia, el joven empezó a sudar. Do-hyuk llegó a casa, pensando frenéticamente en formas de salir de la situación, pero las cosas tampoco estaban tranquilas en casa. Su hermana menor, Lee Ji-an, estaba furiosa. Le preguntó qué le pasaba a su hermano. Resultó que no estaba trabajando, sino que salía constantemente a algún sitio. Hace un año, su hermano mayor había empezado a comprar máscaras antigas, equipos de protección y todo tipo de cosas extrañas. Y la chica estaba preocupada de que Do-hyuk se hubiera involucrado en un esquema piramidal. Entonces, hace un año, su hermano mayor abandonó su apartamento diciendo que el fin del mundo estaba cerca, y comenzó a arrastrar un montón de cosas por valor de decenas de millones de wones al sótano. Mamá estaba muy preocupada por esto. Y por supuesto, Lee Do-hyuk podría haber dicho que en ese momento no sabía que el fin del mundo se cancelaría sin problemas. Después de todo formaba parte del plan del grupo de resistencia. Los guerreros decidieron que, cuando Lee Do-hyuk regresara a la Tierra, pediría prestado dinero donde pudiera. Necesitaban pedir préstamos y recaudar dinero en efectivo de todos sus amigos, para prepararse para la invasión alienígena y comprar todo lo que necesitaban. Y no había absolutamente ninguna necesidad de preocuparse por devolver estas sumas, porque después de la invasión, el mundo llegaría a su fin de todos modos y nadie pediría que se pagaran las deudas. Pero el fin no llegó. Y es probable que el mundo siga existiendo pacíficamente, lo que significa que el dinero tendrá que devolverse. La hermana quería saber cómo iba a hacerlo su hermano. Sabía que el joven tenía un trabajo a tiempo parcial en algún sitio, pero Ji-an dijo que necesitaba ayuda y que podía pagarle ella misma a su hermano. La chica necesitaba ayuda con el streaming, era jugadora y necesitaba completar un juego para 2 jugadores. Do-hyuk dijo que nunca había hecho nada parecido y que no tenía ni idea de cómo era jugar a videojuegos. Pero Ji-an creía en su hermano, porque siempre había sido bueno en los deportes y cosas por el estilo. Estaba segura de que aprendería rápidamente y además no tenía a nadie más a quien pedirle ayuda. Do-hyuk se negó inmediatamente y le dijo que se olvidara de esa tontería, porque era imposible ganar dinero con ese tipo de retransmisiones. Pero Ji-an le puso orgullosa el teléfono en la cara a su hermano, diciéndole que su canal solo tenía un par de meses y que ya ganaba 15 millones de wons al mes. Estaba dispuesta a pagarle la mitad a su hermano. Y ahora, el salvador de la humanidad, Lee Do-hyuk, estaba listo para sumergirse en el juego.
se puso un casco y guantes para jugar y se convirtió en esclavo de su hermana menor durante un tiempo. Li Jian anunció que, si los participantes estaban listos, era hora de comenzar la inmersión. A continuación, se produjo una inmersión completa, y el hermano y la hermana fueron transportados del mundo real al mundo de un videojuego. Tenían un aspecto completamente diferente al habitual. La chica se convirtió en una rubia enérgica, y Do-hyuk se convirtió en un auténtico galán y superhombre. El juego se llamaba Death for Two. Era un mundo en el que había que matar enemigos y recoger recursos. Los jugadores se encontraron en un nivel súper difícil. Un juego de aventuras y terror súper difícil, conocido como el cementerio de los principiantes. Los jugadores llegaron y se encontraron frente a un enorme edificio abandonado. Era de noche y el juego comenzó. La casa abandonada daba miedo. Jian se aferró a su hermano que irradiaba confianza. Do-hyuk miró la casa y pensó que no había nada que diera miedo, que se podía dormir plácidamente toda la noche en una casa como esa. Sin embargo, su hermana tenía una opinión completamente diferente y le pidió que no caminara demasiado rápido. Los jóvenes salieron por la puerta, pero aún no se encontraron con ningún villano. Se movían con cautela porque Jian estaba asustada y los ralentizaba considerablemente. Según las reglas del juego, los jóvenes habían recibido una carta de la exmujer desaparecida y ahora, con su actual esposa, habían llegado a la casa donde la mujer había desaparecido. Jian inmediatamente sintió que algo andaba mal, pero Do-hyuk decidió saltarse el entrenamiento y seguir adelante de inmediato. Por ello, su hermana menor empezó inmediatamente a tirar del pelo y de las orejas de su hermano, porque no se puede saltar el entrenamiento. El juego ya es bastante difícil. Do-hyuk se disculpó con su hermana, diciendo que no lo había pensado. Solo vio la notificación y la pulsó con la mano. Jian se regañó a sí misma por confiar en un novato y decidió que debería haber ido primero. Dejando de llorar, la chica se dirigió a los espectadores del juego con una pregunta sobre qué hacer allí, ya que no había tenido tiempo de ver ninguna guía. Los espectadores comenzaron a escribir que tenía que recoger granadas y buscar pistas. También dijeron que el jefe de este nivel daba mucho miedo y era imposible de derrotar, y que simplemente debía huir. Los espectadores también le advirtieron que bajo ninguna circunstancia debía elegir el modo realidad. Pero mientras Jian chateaba, Do-hyuk intentó averiguar cómo funcionaba el juego, y eligió el modo realidad. Esto ya no era divertido. Jian se enfadó con su hermano y le dijo que había causado problemas y que no entendía por qué le había hecho eso. Do-hyuk se justificó diciendo que no tenía intención de hacer nada malo, que solo estaba intentando abrir la puerta, y entonces apareció algo. Mientras el escándalo entre el hermano y la hermana se recrudecía, los espectadores comenzaron a apostar, y las cantidades ya habían alcanzado el 1.000.000. 2 espectadores estaban dispuestos a pagar 1.000.000 cada uno por completar con éxito este nivel, y Do-hyuk comprendió que la desesperación era un lujo que no podían permitirse. El joven se centró en ganar todo lo posible y abrió las puertas para entrar directamente en la batalla. En cuanto abrió la puerta, los jugadores vieron el cuerpo de un guerrero asesinado colgando justo encima de la entrada, lo que asustó mucho a Jian. Do-hyuk se acercó con calma al cuerpo colgado y comenzó a registrarlo en busca de armas y todo lo necesario para completar el nivel. El chico le dio a su hermana el arma que le había quitado al cadáver, pero ella intentó decirle que en realidad no se le daba muy bien disparar. Do-hyuk se opuso, diciendo que sería aún más difícil para ella con un hacha de mano y que, con un hacha, tendría que luchar cara a cara con su oponente. Después de escuchar estos argumentos, Jian aceptó ser la tiradora. En ese mismo momento, un enorme monstruo se abalanzó sobre los jugadores y no estaba claro quién era. El monstruo se llamaba Novice Slayer, apodado el Estrangulador, y Do-hyuk se apresuró a atacarlo para detener a la bestia. Jian se agachó en el suelo, tratando de cubrirse la cabeza y esconderse. Do-hyuk detuvo al Estrangulador con un solo movimiento de la mano y le asestó un golpe sorprendentemente preciso. El monstruo lanzó un grito espeluznante y el joven aprovechó para apuñalarlo en la garganta con su propia garra. Al oír el ruido de la batalla, más estranguladores se abalanzaron desde todos los lados. Los monstruos se acercaron. Sus bocas repugnantes y sus numerosos dientes largos y afilados ansiosos por hincarse en los cuerpos de los jugadores. Do-hyuk comenzó a luchar contra los monstruos con tanta actividad y rapidez que entró en un estado de locura, y ahora sus ojos ardían con llamas infernales. Nadie podía entender lo que había sucedido realmente. El jugador parecía un maníaco enloquecido y un salvaje, pero pronto todos los Soul Crushers fueron destruidos. Do-hyuk se volvió hacia su hermana y le dijo que lo entendía. La chica debía de estar muy asustada, pero entonces ocurrió algo irreal. Jian, abrumada por el miedo, perdió el control del arma y disparó. La misión fue un fracaso porque el jugador Do-hyuk murió,
y Jian corrió hacia su hermano para pedirle perdón. En ese mismo momento, se oyeron gritos en un apartamento normal y corriente. Un streamer profesional de juegos de terror llamado Black Oak no podía creer lo que veían sus ojos, porque incluso él solo podía acabar con un máximo de 2 monstruos en la vida real. Y este desconocido había acabado con 4 monstruos a la vez con un solo hacha, y era urgente averiguar quién era. En ese momento, el juego se reinició y los hermanos volvieron a entrar en el nivel. Jian siguió disculpándose con su hermano mayor, diciendo que realmente no era su intención, pero al ver la cara de Do-hyuk, habría sido mejor permanecer en silencio. Finalmente, Do-hyuk se volvió hacia su hermana y le dijo que todo estaba bien y que era culpa suya. El joven le dio un golpecito en la frente a su hermana menor con el dedo y declaró que no debería haber confiado un cañón a una idiota como ella. Jian dijo que lo haría mejor la próxima vez, pero su hermano declaró que no habría próxima vez, y añadió que su hermana debía moverse más rápido, porque él ya no iba a seguir arrastrándose con ella. Jian tenía serias dudas sobre cómo se las arreglaría su hermano sin ella. Pero al cabo de poco tiempo, solo quedaban los cadáveres de los monstruos destruidos alrededor de los jugadores. Jian volvió a quedarse en estado de shock, sin tiempo siquiera para gritar, y Do-hyuk declaró que sin la ayuda de su hermana podía luchar incluso mejor que con ella. Do-hyuk sugirió dividir las funciones para no interferir entre ellos mientras completaban los niveles. El chico anunció que él se encargaría de las armas, el combate cuerpo a cuerpo, la recolección de recursos y el reconocimiento. Sugirió que su hermana simplemente se callara y le apoyara moralmente. Jian inmediatamente comenzó a gritar que no estaba contenta con eso, porque, después de todo, era su juego, y no quería solo apoyarlo. Do-hyuk no iba a perder el tiempo con palabras vacías. Dijo que seguía adelante y abrió la puerta al siguiente nivel. Allí le esperaba una pequeña sorpresa en forma de un jefe de nivel medio apodado La Bestia, un monstruo enorme y musculoso. Al ver a ese gigante, Jian perdió los nervios y golpeó a su propio hermano con todas sus fuerzas. El jefe intermedio apodado La Bestia ya corría hacia los jugadores, dispuesto a hacerlos pedazos. Do-hyuk voló sobre su espalda con un hacha en las manos después de que su hermana lo golpeara. Los espectadores se limitaron a reír mientras veían cómo la chica volvía a destrozar a su compañero. Do-hyuk cayó al suelo, mientras la enorme pata del monstruo se detenía cerca de él. El joven se dio cuenta de que estaba en una posición extremadamente desventajosa y necesitaba atacar urgentemente. Do-hyuk se deslizó entre las piernas del jefe. Luego saltó sobre la espalda de la bestia, levantó su hacha y pensó en los monstruos con los que había luchado antes. En comparación con ellos, esto era una completa tontería. El joven clavó el hacha en la cabeza del monstruo, pero resultó que su piel era demasiado gruesa. Quedó claro que un hacha tan primitiva no podía matar a este monstruo. Por lo general, los novatos siempre huían de este jefe de nivel medio. Do-hyuk decidió que, si no podía clavar el hacha profundamente, lo haría con el pie. El chico empezó a saltar sobre el hacha, clavándola más profundamente en la cabeza del monstruo, y el jefe intermedio no entendía lo que le estaba pasando en la parte posterior de la cabeza. Unos cuantos golpes más como este dieron el resultado deseado, y pronto se descubrió que el jefe intermedio llamado Bestia había sido destruido. El público no podía creer lo que veían, porque el jefe intermedio no podía ser asesinado con un solo hacha, pero Do-hyuk no entendía por qué pensaban eso, ya que no era nada difícil. Por lo general, los jugadores se abastecían de todo tipo de armas y apenas sobrevivían hasta la victoria. Los espectadores no creían que Do-hyuk fuera un principiante, y le exigieron que mostrara su ventana de estado. Do-hyuk accedió inmediatamente a hacerlo, y pronto abrió su historial de estado, que mostraba su tiempo total de juego y su puntuación. El tiempo total confirmaba que el joven solo llevaba jugando el primer día, pero tenía un estado de 134, mientras que el récord mundial rondaba los 147. Al mismo tiempo, las estadísticas detalladas de todos los parámetros eran sorprendentes. El joven ni siquiera tenía un solo punto porcentual. Do-hyuk pensó que todo el tiempo que había dedicado a prepararse para el apocalipsis, finalmente había dado sus frutos. Ji-an no entendía cómo su hermano había logrado que su cuerpo alcanzara un nivel tan alto. De repente, la chica comenzó a sollozar y a pedir perdón a su hermano. Decidió que la secta a la que se había unido su hermano ni siquiera le daba de comer, y Jian prometió tratar mejor a su hermano mayor. En ese momento, apareció una notificación que decía que Black Oak había enviado 10.000 al jugador. Jian no podía creer lo que veían sus ojos, porque Black Oak era un jugador muy titulado. Otra notificación decía que Do-hyuk había descubierto una bifurcación secreta en el juego. Normalmente, la bestia destruía a los jugadores y la historia continuaba según un único escenario.
Black Oak fue el primer jugador en matar a la bestia y descubrir la bifurcación secreta, aunque le llevó 7 intentos y todas las armas a su disposición. Do-Hyuk se enteró de los 7 intentos y decidió que este jugador probablemente no era muy bueno en el juego. A veces, la gente simplemente no sabe cómo jugar. El público comenzó a reírse del hecho de que el maestro del hacha Do-Hyuk llamara débil a Black Oak, y el propio jugador se enfureció. Black Oak no entendía cómo había sucedido esto, porque el novato nunca había jugado a este juego antes y probablemente nunca había jugado a la realidad virtual, pero fue capaz de derrotar a la bestia con un solo hacha. Esta vez, el famoso jugador solo quería ver jugar a los demás, pero, dada la situación, decidió hacer algo más interesante. Black Oak pagó 10.000 y pidió a los jugadores que completaran su tarea, diciendo que solo quería hacer el juego un poco más divertido. El jugador hizo la siguiente oferta. Estaba dispuesto a pagar 1.000.000 si el jugador completaba el juego utilizando solo un hacha. Los espectadores de la retransmisión se indignaron, porque es extremadamente difícil completar el juego con un hacha. Además de la bestia, había todo tipo de monstruos en el juego, no solo humanoides, y era prácticamente imposible matarlos a todos con un solo hacha. Black Oak incluso pensó por un momento, tal vez se había equivocado y debería haber sugerido al jugador que utilizara una palanca o una motosierra. En ese momento, llegó una notificación de que la tarea había sido aceptada. Resultó que Do-Hyuk había pulsado accidentalmente el botón equivocado. Solo quería aceptar la tarea, y enseguida quedó claro que era el primer día del joven en el juego. Su hermana menor se enfadó de nuevo porque su hermano estaba estropeando sus planes. Pero Do-Hyuk dijo que ahora completaría definitivamente esta tarea e inmediatamente se lanzó al ataque. En la siguiente sala le esperaba el segundo jefe de nivel medio, que solía destrozar a los jugadores a una velocidad increíble. Se llamaba Egrand. Este monstruo tenía una motosierra en lugar de una mano, y un solo toque era suficiente para llevarte al borde de la muerte. La velocidad de ataque de este jefe era simplemente increíble. Normalmente, los jugadores del equipo lo aturdían con disparos, mientras que los más fuertes atacaban su punto débil. Solo con esta estrategia se podía derrotar a Egrand, por lo que al menos 2 jugadores tenían que participar en el juego. Do-Hyuk corrió para atacar al jefe, pero en el último momento se arrodilló y le cortó un trozo de la pierna al monstruo con su hacha. Do-Hyuk no quería pensar en ninguna estrategia, porque en su época, cuando él y sus compañeros no tenían armas, destrozaban a sus enemigos con las manos y los dientes. Si no había forma de ganar, la gente encontraba la manera, sin importar lo que costara, y Do-Hyuk era el mejor entre esos cazadores. La llamada estrategia aceptada existía en un juego que no tenía más de 5 años. Pero Do-Hyuk llevaba más de 20 años luchando en guerras. El joven comprendió que el enemigo atacaba muy rápido, pero tenía tiempo suficiente para evitar un golpe directo. A su vez, Do-Hyuk contraatacó inmediatamente, aprovechando cada oportunidad para privar al monstruo de su capacidad de movimiento. El joven desequilibró a su oponente cortándole una de las piernas, lo que ralentizó considerablemente al monstruo. Todos los monstruos humanoides tenían un punto débil al que había que apuntar. Y ahora Do-Hyuk iba a saltar sobre el enemigo por detrás y clavarle un hacha en el cuello. Era muy difícil hacerlo de inmediato, por lo que el joven se agarró al hacha que tenía el monstruo en la mano para impulsarse. Desgraciadamente, el hacha se atascó en el cuerpo del monstruo, y ahora el enemigo tenía una excelente oportunidad para usar su mano con la motosierra. Xian, con una pistola en la mano, gritó de agonía mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. La motosierra se acercaba gradualmente a la cabeza del joven. Do-Hyuk logró arrancarle el hacha de la mano a su oponente en el último momento, y la motosierra cortó el aire sin golpear al jugador. Todos los jugadores sabían que cuando Egrand percibía peligro, su defensa se multiplicaba por 1000. Do-Hyuk comprendió que, si la defensa se hacía más fuerte, sería necesario romperla con un ataque aún más poderoso, por lo que el jugador activó su máxima concentración. El joven inmovilizó la motosierra en el suelo con los pies, mientras el monstruo se cubría la cabeza con la mano libre. El hacha era lo suficientemente poderosa como para ganar al instante, porque Do-Hyuk le cortó el brazo a su oponente junto con la motosierra. Después de eso, el joven corrió para escapar del monstruo enfurecido y herido, y se estrelló contra la pared con todas sus fuerzas. El jugador era, sin duda, un novato. Por supuesto, este oponente era más difícil, pero nada era imposible. Xian saltó de alegría. Ella y su hermano habían ganado. Realmente lo habían conseguido. Su hermano había matado al monstruo de un solo golpe. Uno de los espectadores depositó dinero en la cuenta del jugador y le preguntó cómo había conseguido derrotar a Egrand. Do-Hyuk respondió que era más fácil de lo que parecía desde fuera. Había que observar dónde iba la pierna de apoyo del monstruo y cómo funcionaban sus músculos, y luego golpear esa pierna para ralentizarlo.
Al observar los músculos del brazo delantero, se puede determinar el momento y la dirección del golpe. Por supuesto, había que ser lo suficientemente rápido y ágil como para esquivar los ataques y elegir el momento adecuado para asestar el golpe decisivo. Llegaron comentarios entusiastas de todas partes. Los espectadores admiraron la combinación de movimientos, suponiendo que el chico probablemente también podría esquivar balas. Do Hyuk explicó que esquivar balas es aún más fácil, porque su dirección de movimiento no cambia, por lo que se puede determinar la trayectoria por la boca del cañón, o simplemente poner el hacha hacia adelante. Jian encontró un nuevo pasadizo, y le dijo a su hermano que podían bajar allí y explorar un nuevo territorio. Do Hyuk se vio obligado a dejar de comunicarse con los espectadores, diciendo que daría más explicaciones por el camino. Por matar al jefe intermedio, el hermano y la hermana recibieron una ametralladora y otro hacha. Do Hyuk tomó el segundo hacha en sus manos y comenzó a blandirla, diciendo que una vez había matado a un montón de monstruos con hachas como esas. Pero no había tiempo para hablar, porque toda una multitud de zombies avanzados ya estaba esperando detrás del chico. Jian se quedó paralizada, indecisa, al darse cuenta de que se avecinaba una terrible batalla, ya que había innumerables zombies. Do Hyuk no esperó a que los monstruos se acercaran, se armó con un hacha y la lanzó a una velocidad tremenda, haciéndola girar como un boomerang. Varias cabezas salieron volando de sus hombros a la vez, lo que hizo que los zombies se quedaran paralizados y pensaran. Mientras los zombies permanecían inmóviles, el joven no perdió tiempo y comenzó a blandir dos hachas, cortándoles la cabeza. Todo salió muy bien, como si los monstruos estuvieran hechos de queso. Do Hyuk explicó que no había nada complicado en ello. Primero había que esquivar un posible golpe, reunir todas las fuerzas y apuntar al punto más débil. Lo mejor era apuntar al cuello, porque era el punto más vulnerable de esos oponentes. Do Hyuk lo estaba haciendo bien contra los zombies, pero eran demasiados e incluso el joven tenía que esforzarse mucho. El chico blandió sus hachas, destrozó a los zombies y, apretando los dientes, decidió que necesitaba añadir aún más fuerza. El joven activó la carga de vórtice y ahora cortaba las cabezas de los zombies tan rápido que ni siquiera tenían tiempo de darse cuenta de que había un jugador cerca. Pronto, toda la sala estaba llena de trozos de zombies, y el joven, completamente sin aliento, jadeaba cerca de la pared. El público admiró la limpieza total, se inclinó ante la habilidad del jugador y de inmediato le ofreció probar a jugar a Valhalla Rising. En ese momento, Jian se acercó y anunció que había encontrado una pista sobre un brote de enfermedad entre los monstruos. Do Hyuk aún no estaba familiarizado con la estructura y las reglas del juego y nunca había oído hablar de las pistas. Su hermana dijo que era como un cuaderno. Estaba manchado de sangre, pero aún se podía leer. Las pistas decían que todos estos mutantes, como estranguladores y zombies, aparecieron debido a un virus. Había un remolque aparcado en la calle cerca de la casa, y la pista decía que el suero contra el virus estaba dentro. Jian explicó que solo había que coger el suero y rociarlo a través del sistema de rociadores contra incendios, y el suero debilitaría inmediatamente a todos los mutantes. Hyuk no quería ir al coche, y pensó que tal vez podría arreglárselas sin el suero, aunque los espectadores afirmaban que el siguiente jefe sería muy fuerte. Jian no entendía por qué tenían que buscar problemas adicionales, ya que si su hermano no lograba acabar con todos los mutantes con un hacha, perderían y serían eliminados del juego. En ese momento, Black Oak aportó más dinero, y les encargó la tarea de derrotar al siguiente jefe sin el suero. Los jugadores aceptaron hacerlo, porque era lo que querían los espectadores, sobre todo por una cantidad tan generosa de dinero. Pronto, los jugadores vieron un agujero entre los cadáveres del suelo, probablemente un pasaje al siguiente nivel. Do Hyuk dijo que allí era donde tenían que ir, cogió a su hermana y saltó con ella. Jian ni siquiera tuvo tiempo de gritar, cerró los ojos y se aferró con fuerza a la espalda de su hermano, cuando se encontraron en el nivel inferior, en un laberinto de alcantarillas. Como era de esperar en un lugar así, olía fatal, por supuesto. Do Hyuk recordó inmediatamente los días en que prácticamente vivía en las alcantarillas, escondiéndose de los alienígenas. Además, enormes ratas corrían entre las piernas de los jugadores, y Jian gritaba y chillaba casi sin parar. El chico sabía que las ratas de alcantarilla eran excelentes para hacer sopa, y que el caldo solía ser delicioso, pero entonces una rata enorme se acercó a los jugadores. Do Hyuk corrió hacia la rata gigante, pensando que tenía suerte porque le iba a caer un buen trozo de carne. Do Hyuk estaba tan sumergido en sus recuerdos, que ni siquiera se dio cuenta de cómo empezó a cortar las patas traseras de las ratas que corrían a su lado, considerándolas la parte más deliciosa. Jian se dio cuenta de que su hermano había perdido completamente la cabeza si iba a comerse esa repugnante carne de rata. Se desconoce cómo habría terminado este festín si no hubiera aparecido Chaos, el jefe final con brazos tentaculares que se regeneraban muy rápidamente.
Jian no entendía por qué había dos monstruos delante. Preparó su ametralladora y le gritó a su hermano que corriera. Pero Do-hyuk no podía calmarse, diciendo que llevaba mucho tiempo queriendo comer algo poco saludable y que ahora ni siquiera le iban a dejar la carne. Los monstruos se acercaban al joven. Finalmente, sintiendo el peligro que se avecinaba, el jugador se giró y dijo que no dejaría que nadie le quitara su sagrada carne de rata y que no dejaría que la situación quedara impune. El caos comenzó a desatarse, pero el joven logró esquivarlo, averiguando dónde podía atacar al monstruo. Jian estaba muy molesto porque se habían encontrado con errores desde el principio. Era demasiado. Black Oak sabía que, en el modo realidad, la dificultad dependía del estatus del jugador, y el estatus de Do-hyuk era superior al máximo. Precisamente debido al alto estatus del jugador, los oponentes se volvían exponencialmente más fuertes cada vez. Pero el público seguía pensando que era demasiado. Luchar contra dos monstruos del caos a la vez. Do-hyuk seguía logrando evitar las lesiones y el contacto con los tentáculos con bastante éxito, saltando por las alcantarillas. Eligiendo el momento adecuado, el chico asestó varios golpes con su hacha, y pronto empezaron a volar trozos de tentáculos a su alrededor. Por supuesto, Caos estaba furioso, pero este monstruo tenía unas increíbles habilidades regenerativas, y sus heridas se curaban al instante. Además, el monstruo reaccionaba muy rápidamente a los ataques, sin dar ni siquiera a su oponente la oportunidad de recuperar el aliento. Caos utilizó un ataque con gas, y todo el laberinto de alcantarillas comenzó a llenarse de un gas acre. Jian evaluó la situación, y le dijo a su hermano que los estaban envenenando y que a los jugadores les quedaban como máximo 10 minutos. Todos pensaban que enfrentarse a Caos, con su loca regeneración, en un momento en el que había utilizado un ataque con gas, era una auténtica locura, por lo que la batalla contra Caos se consideraba extremadamente difícil. Do-hyuk prestó atención a todos estos argumentos y comprendió que, si el enemigo se regeneraba rápidamente, era necesario golpearlo aún más. Esto tenía que hacerse hasta que el monstruo ya no pudiera recuperarse, y pronto el joven le cortó una de las cabezas a Caos. La cabeza comenzó a regenerarse inmediatamente y a reconectarse con el cuerpo, pero, en cualquier caso, llevó algún tiempo y le permitió al chico recuperar un poco el aliento. Jian le preguntó a su hermano qué debía hacer, ya que ya le había disparado a la cabeza a Caos una vez, pero había vuelto a crecer. Pronto, uno de los espectadores sugirió que Caos se regeneraría un número infinito de veces hasta que el jugador le arrancara el corazón. Do-hyuk se dio cuenta de que el corazón de Caos era su punto débil. Solo quedaba encontrarlo y arrancarlo. El jugador saltó sobre el pecho del monstruo y le dio una patada tan fuerte en la cabeza que salió volando hacia atrás. El pecho del monstruo quedó desprotegido y Do-hyuk inmediatamente le clavó el hacha. La sangre brotó a borbotones. Do-hyuk saltó sobre el pecho del monstruo, aumentando el sangrado y causándole cada vez más dolor. Do-hyuk comprendió que ya no tenía otras opciones, porque si el punto débil del monstruo era realmente su corazón, entonces el jugador tenía que arrancárselo del pecho y aplastarlo con sus propias manos. La herida en el pecho del monstruo ya era lo suficientemente grande como para meter la mano. En ese momento, el segundo Caos corrió a defender a su compañero, mientras Do-hyuk arrancaba el corazón del pecho del monstruo. Jian se quedó con los puños en alto, lista para luchar contra Caos. Por supuesto parecería ridículo, pero aún así. Pero entonces todos los espectadores se quedaron con los ojos como platos. Uno de los Caos metió la mano en el pecho del otro Caos. Do-hyuk saltó hacia atrás en el último momento, y la mano del monstruo entró en el pecho de su compañero. Todos los espectadores estaban en completo éxtasis. Al darse cuenta de que había sido víctima de un fratricidio, el monstruo quiso destrozar al jugador, pero en ese momento, un hacha se clavó directamente en su cerebro. Sin cerebro, es muy difícil ser incluso un monstruo estúpido, por lo que la bestia cayó inmediatamente y murió. Incluso Jian ya no pudo contener sus emociones y admiró las habilidades de su hermano. El público estaba extasiado, llamando al joven maestro y Dios. La tarea se completó con éxito, y Jian se volvió hacia el público para preguntarles si querían dar las gracias a los jugadores tras una batalla tan legendaria. El público estaba extasiado. Inmediatamente comenzaron a enviar donaciones a los jugadores, y la chica les dio las gracias, prometiendo compartirlo con su hermano y comprarle carne deliciosa. Do-hyuk estaba emocionado. No se había dado cuenta de que se podía ganar tanto dinero haciendo lo que te gusta. El joven le preguntó a su hermana si volverían a jugar hoy. Do-hyuk dijo que ya llevaban jugando unas 8 horas, y que en su opinión, era suficiente por hoy. El público estaba muy descontento porque se marchaba tan pronto, pero el joven explicó que ya no podía concentrarse, tal vez porque era su primera vez en la realidad virtual.
Los espectadores se dieron cuenta de que su ídolo no estaba fingiendo, y se despidieron de él con pesar, haciéndole prometer que la próxima vez jugaría más tiempo. Jian se despidió de los espectadores, diciéndoles lo mucho que los quería y los echaba de menos. Después de eso, los jugadores abandonaron el espacio del juego, desapareciendo ante los ojos de los espectadores. Cuando terminó el juego, Black Oak se preguntó: ¿quién era este jugador que había aparecido por primera vez? Los espectadores especularon. ¿Habían sido testigos del nacimiento de una leyenda o se trataba simplemente de un loco? Las habilidades físicas del joven en el juego eran impresionantes, y era necesario ver cómo se desempeñaría en otros juegos. Si el chico jugaba a otra cosa, el juego se convertiría inmediatamente en un éxito, y tal vez incluso en una sensación. Black Oak comprendió que no había tiempo que perder en charlas ociosas. Tenía que conseguir que Do-Hyuk se pusiera de su lado. Por la noche, la casa de los hermanos estaba ruidosa. Discutían sobre el juego anterior, y Jian admiraba a su hermano y sus habilidades. La chica mostró lo ferozmente que luchaba su hermano con 2 hachas, como si las hubiera usado toda su vida. Lo hacía mientras sostenía sartenes en las manos. Y su hermano ya sentía que estaba a punto de recibir un golpe en la cabeza con una sartén, en lugar de con un monstruo. Jian le anunció a su hermano que tenía un montón de fans, y que era realmente increíble. Y si su hermano se comportaba de forma grosera ahora, sin duda recibiría un golpe en la cabeza con una sartén. Jian dejó de hacer tonterías, y trató de averiguar seriamente cómo se las había arreglado su hermano para lidiar con los monstruos, porque parecía un auténtico idiota dopado con esteroides. Do-Hyuk no sabía cómo responder, porque acababa de probar por primera vez y había funcionado. Tal vez fuera un talento natural. Jian tenía que admitir que su hermano siempre había estado en buena forma física, pero también recordaba la extraña predicción. Una vez, una adivina del circo dijo que uno de los niños sentados entre el público estaba destinado a salvar el mundo. Señaló a un niño, que era el pequeño Do-Hyuk. Los padres del niño se lo tomaron en serio. Le prohibieron asistir a clubes deportivos. Se pelearon con el entrenador y obligaron al niño a leer libros, porque él sería el futuro secretario general. Si hubieran escuchado al entrenador en aquel entonces, Do-Hyuk podría haberse convertido en campeón olímpico, o algo por el estilo. Más tarde, sus padres se arrepintieron profundamente de su decisión. Sin embargo, ahora ya no importaba. Todo había salido como había salido. Jian sugirió a su hermano que empezara a retransmitir sus partidas. Do-Hyuk nunca había pensado en convertirse en jugador profesional y ganar dinero con ello. Jian estaba segura de que su hermano tendría éxito. Él vio cómo reaccionaban los espectadores ante él, y si seguía por el mismo camino, podría simplemente jugar y hacerse increíblemente popular. Do-Hyuk ya no discutía con su hermana. De hecho, hacía mucho tiempo que no sentía emociones como las de hoy. Antes de regresar al pasado, el chico había pasado los últimos 10 años en constante lucha. Si no hubiera matado alienígenas, habría muerto hacía mucho tiempo. Luchar solía ser la parte principal de la vida de Do-Hyuk. Ahora, de vuelta a la vida pacífica, Do-Hyuk solo va a trabajar a una obra sin ningún deseo. La vida se ha vuelto tan aburrida que podría matarlo. Las batallas en la realidad virtual eran muy similares a las reales, por lo que Do-Hyuk sentía una emoción que lo salvaba de su rutina diaria. Por supuesto, Do-Hyuk no echaba de menos los días en que los alienígenas estaban en la Tierra y la muerte le pisaba los talones, pero jugar era divertido. Además, el chico tenía muchos créditos, por lo que el dinero podía ser un factor decisivo a favor de participar en los juegos. Jian le dijo que si el dinero era importante para él, debería retransmitir más. Por ejemplo, solo por la tarea de hoy más las bonificaciones de los espectadores, el chico ganó más de 3 millones de wones. Do-Hyuk parecía tan atónito como si hubiera visto un monstruo. En un solo día, el joven había ganado una enorme cantidad de dinero, lo que le permitiría pagar sus préstamos en un futuro próximo. Para poder empezar a jugar de forma independiente, el chico necesitaba una cápsula, y para comprarla, Do-Hyuk tuvo que usar la tarjeta de crédito de su hermana menor. Jian era una chica amable, generosa e inteligente, así que anunció que ella misma compraría la cápsula para su hermano. Do-Hyuk empezó a cantar canciones sobre la belleza, generosidad y amabilidad de su hermana. Los niños estaban de muy buen humor. De repente, Jian recibió un mensaje en su teléfono. Lo leyó y se sorprendió mucho. Lo primero que pensó Do-Hyuk fue que las cápsulas se habían agotado y que ahora nunca podría convertirse en jugador. Pero resultó que el mensaje lo había escrito el propio Black Oak, el chico que había desbloqueado la bifurcación secreta. Era uno de los streamers más populares y quería colaborar con Do-Hyuk. La chica pensó que era una gran noticia. Do-Hyuk inmediatamente comenzó a negarse categóricamente, pero su hermana no entendía por qué no quería, ya que Black Oak era uno de los jugadores más populares.
lo que significaba que la audiencia de Do-hyuk crecería inmediatamente. Pero Do-hyuk se negó a escuchar. Comenzó a llorar, acusando a su hermana de aceptar comprarle la cápsula para poder empezar a trabajar con un extraño. Luego vinieron las acusaciones de que su hermana iba a venderlo como esclavo y sacrificar su inocencia, a pesar de que él solo la estaba ayudando con el juego. A la mañana siguiente, se compró una cápsula de juegos para Do-hyuk a primera hora. Los empleados de la tienda la entregaron, instalaron y conectaron inmediatamente, dejándola lista para su uso. Do-hyuk parecía golpeado y arañado. Estaba claro que ayer su hermana había perdido los nervios y le había golpeado con una sartén para que dejara de decir tonterías. Ahora el chico estaba seriamente decidido a retransmitir y, al ver su nueva cápsula, decidió ponerse manos a la obra. La cápsula era muy chula, profesional, comprada a plazos durante 12 meses. Jian dijo que era muy importante para hacer streaming. Do-hyuk añadió algunos extras y la cápsula costó 20 millones de wons. A pesar de que el hermano y la hermana discutían constantemente, se querían mucho. Do-hyuk iba a ganar mucho dinero con la cápsula y a comprar regalos a su hermana. El joven se sentó en la silla, decidió probar el modo de juego irreal esta vez y comenzó un juego adecuado. Si elegía un juego en el que pudiera usar superpoderes, el público obtendría lo que se había perdido en su primer juego. Algunos juegos costaban al menos $200, pero el joven no tenía dinero en ese momento, así que tuvo que elegir algo más barato. Pronto, el joven vio un juego de su infancia. Se trataba de un juego llamado The Last Fighter. Los desarrolladores habían creado una versión moderna para una inmersión total. Fue un momento muy nostálgico. Un juego de lucha normal y corriente, y solo costaba $20. Hyuk decidió comprarlo inmediatamente. Una vez que se abonó el dinero, el juego comenzó a cargarse, y pronto el joven se sumergió en el mundo del juego. Tenía que elegir un nombre. Do-hyuk pensó que podía usar su antiguo apodo, I Think Yes, y pronto ese nombre quedó registrado en el juego. A continuación, era el momento de comprobar el estado físico del jugador. Do-hyuk practicó su patada explosiva. Después de eso, lanzó una serie de golpes rápidos. Y luego utilizó el movimiento Wolf Fang. Por supuesto, el chico recordaba todos estos golpes, pero eran demasiado suaves en este modo de juego. El joven comprendió que esos golpes no equivalían a superpoderes. Pero en cualquier caso, eran más de lo que una persona normal era capaz de hacer. Do-hyuk supuso que probablemente había alcanzado el máximo que un jugador podía lograr. Si intentaba golpear aún más rápido, sería imposible jugar. Do-hyuk finalmente se sintió calentado y decidió que era hora de comenzar una partida real. Le pidió a la computadora que buscara una sala para una partida puntuable. El ordenador respondió que un jugador llamado I Think Yes no tenía una puntuación lo suficientemente alta. Entonces, el chico pidió que le buscaran una sala de juego general. Mientras se cargaba el juego, Do-hyuk decidió elegir un personaje. En solo un momento, ya estaba corriendo por las calles de la ciudad, golpeando a sus enemigos. Era un personaje llamado Princesa de las Espadas. En la primera ronda, la Princesa de las Espadas destruyó a su oponente de un solo golpe. La tarea se completó y una notificación informó de que Haran había ganado. El dinero se abonó inmediatamente al jugador. La espadachina oscura Haran, también conocida como Princesa de las Espadas, era una streamer con un año de experiencia y una buena base de fans. En su momento, el juego de la categoría Ultimate Fight fue muy popular y se celebraron campeonatos para él. La espadachina oscura era una de las mejores en Ultimate Fight. La chica se sonrojó con modestia y dijo que hacía tiempo que había dejado de jugar profesionalmente, por lo que muchos no habían oído hablar de ella. Además, Iron Fist es ahora mucho más popular en Ultifight, y muchos otros jugadores se han pasado a él. Haran se volvió hacia el ordenador y dijo que, ya que había vuelto, no quería perder tiempo y le pidió que le buscara una sala de juego clasificada. El ordenador encontró una sala adecuada, pero dijo que el tiempo mínimo de espera era de 9 minutos. La chica estaba muy descontenta porque 9 minutos era demasiado tiempo. Quería saber cuándo sería la próxima partida. En otra partida, la espera era de 12 minutos y, según ese cálculo, la retransmisión no esperaría y todos los espectadores se irían. En ese momento, un jugador apodado Spider-Girl asignó una tarea en la sala común, aportando un poco de dinero. Haran ya estaba de acuerdo, porque de todos modos tenía que esperar mucho tiempo. Resultó que la chica tenía que ganar 5 veces seguidas. Haran se dio cuenta inmediatamente de que no sería tan fácil. El caso es que Ultifight ya no es popular. Solo lo juegan personas mayores. Por lo tanto, las partidas públicas son irrealmente difíciles, porque hay muchos jugadores expertos. A todos estos jugadores les encanta burlarse de los novatos. Era el lugar perfecto para cazar. Y la última vez derrotaron a Princess of Swords allí.
Haran comenzó a justificarse diciendo que la última vez no estaba jugando con su personaje principal, pero el público no aceptó sus excusas. De todos modos, era hora de usar su segundo personaje, el Wanderer Yether. Haran estaba muy contenta, decidió jugar solo con su personaje alternativo esta vez, y prometió mostrar a sus espectadores una batalla real. La chica se volvió hacia el ordenador y le ordenó que creara una sala compartida 1 contra 1 solo para principiantes. Pronto se creó dicha sala y Haran se dirigió allí para destruir a los novatos. El escenario era muy épico, una pequeña isla de piedra rodeada por un río de fuego. Un volcán había creado un paisaje tan hermoso. El oponente de la chica era el guerrero nocturno Hawking, apodado Dragón Negro. A juzgar por su postura, el jugador tenía un rango platino. Haran sabía que Hawkins era un personaje fácil de controlar con buenas estadísticas. No solo era fácil de controlar, sino que también tenía muy buenas habilidades de nivelación. Era uno de los personajes más populares. Hawkins se preparó para la batalla, activando el poder mágico de su mano. Haran se fijó en el ataque especial de velocidad del chico, así como en sus golpes de fuego. Hawking atacó primero, pero la chica logró saltar para esquivarlo, y el golpe impactó en el suelo. Hawking era bueno en el combate cuerpo a cuerpo y en las artes marciales. La principal estrategia de un mago contra un adversario así era mantener la distancia y usar hechizos de largo alcance. La chica corrió hacia una distancia segura, se armó con su bastón y se preparó para usar la magia. Golpeó con su bastón, y fue un golpe literal. La chica lanzó su bastón contra su oponente. Hawking no esperaba que el bastón le causara dolor. Se agarró la nariz rota y comenzó a agitar los brazos, pensando que la chica solo estaba lanzando el bastón. Haran aprovechó la confusión de su oponente, saltó rápidamente hacia el jugador y le agarró la mano. Lo miró a los ojos y le dijo que temblara ante su magia más poderosa. Después de eso, la bella lo tiró del brazo y lo lanzó por encima de su hombro, estrellando su espalda contra el suelo con todas sus fuerzas. Haran volvió a sostener la varita mágica en sus manos, preparándose para lanzar un hechizo. Sonriendo astutamente, la chica dijo que, en realidad, la magia de fuerza física era solo una preparación. Llevaría un poco de tiempo activarla. Y entonces Yether, la maga, asestó el golpe decisivo, una lluvia de meteoritos. La chica se situó en el centro de la arena, con la varita mágica brillando en sus manos, pareciendo la descendiente del diablo. Hawking se asustó bastante por su apariencia. El joven dijo que era demasiado, pero el público señaló que era simplemente increíble. Haran sonrió dulcemente al jugador mientras se despedía, diciéndole que tal vez tendría más suerte la próxima vez. Hawking se dio cuenta inmediatamente de que estaba tratando con una profesional, y se sintió muy descontento por ello. Al momento siguiente, la jugadora murió y desapareció. La espadachina oscura ganó la primera batalla. Mientras se restauraba la arena, la chica pensó en lo afortunada que era de que su oponente fuera débil. No debía olvidar que aún tenía que ganar 4 veces más para completar su tarea. Quería completarla lo antes posible, así que la espadachina oscura pidió su próximo oponente. El ordenador comenzó a seleccionar un oponente, y Haran esperó impaciente. Pronto, el metahéroe Steve apareció en el campo de juego. Todo el mundo sabía que este personaje solo era adecuado para principiantes. Haran miró con sorpresa a su nuevo oponente, que saltaba arriba y abajo como si estuviera calentando antes del combate. Luego, el joven comenzó a golpear el suelo con el puño, como si estuviera comprobando de qué estaba hecho. Haran y los espectadores lo observaban sorprendidos. Realmente era un principiante. Casi daba pena ganarle, porque el jugador había visto lava por primera vez y ahora la estaba admirando. La chica quería ayudar al chico, pero tenía su propia tarea. Nunca pensó que su oponente resultaría ser un completo cero. Pero el juego es el juego, así que tenía que empezar. Los espectadores entendieron que ahora la espadachina oscura destrozaría a este chico. A los espectadores les pareció que, tras esta primera batalla, el joven llamado Steve dejaría de jugar por completo. Tan pronto como sonó la señal para comenzar la pelea, el novato se lanzó a un ataque directo a una velocidad tremenda. Era un comportamiento absolutamente típico de un novato. Haran esquivó fácilmente el golpe, diciendo que ni siquiera Hawking había podido alcanzarla en la última pelea. Steve se agachó en el suelo, luego saltó bruscamente y agarró a su oponente por los hombros. La chica claramente no esperaba ver a su oponente tan cerca. Inmediatamente, llovieron los golpes. Fue una verdadera pelea a puñetazos, en la que el novato asestó un golpe tras otro, y dejó bien marcada a su oponente. El perfecto combate cuerpo a cuerpo terminó con la derrota total de la espadachina oscura. El recién llegado acababa de derrotar a una profesional. A todo el mundo le encantó, y Steve también estaba satisfecho consigo mismo. Comenzó la segunda ronda del juego, y la chica se encontraba ahora en el campo de juego con un estado de ánimo diferente.
Llovieron suposiciones por todas partes de que Haran volvería a perder y que tal vez debería rendirse de inmediato. La chica dijo que en realidad no todo era tan malo, porque solo había perdido por bajar la guardia. Haran estaba segura de que su oponente no era en absoluto un principiante. Era claramente un profesional, que simplemente se lo tomaba con calma. Al fin y al cabo, ninguno de los espectadores creería jamás que el chico estaba jugando por primera vez. Después de eso, la espadachina Haran dijo que ahora mostraría lo que era una verdadera victoria, y la chica utilizó a su personaje principal. Gracias a este personaje, la chica se había convertido en la princesa de las espadas en su época. Todos los espectadores estaban felices de verla en el juego. Haran no tenía intención de perder. Estaba segura de que si luchaba correctamente, ganaría sin duda. Haran sacó una de sus afiladas espadas y anunció que ahora estaba enfadada, por lo que sugirió a todos los espectadores que rezaran por la recién llegada. Adoptando una postura defensiva, Haran dijo que ahora iba en serio. Los espectadores miraron al recién llegado Steve y se dieron cuenta de que no tenía el rango más alto. Según su rango, el joven debía estar entre un maestro y un jugador diamante. El rango más alto entre los jugadores es el nivel Dios, y solo lo tienen 100 jugadores en todo el mundo, incluida la princesa de las espadas. La chica comprendió que el estilo de lucha de su oponente era diferente al que ella estaba acostumbrada. Esto significaba que él era un jugador de alto nivel de otro juego, y que había empezado a jugar a este recientemente. La chica estaba muy decidida y iba a enseñarle a su oponente cómo se lucha. Tan pronto como sonó la señal de inicio, la princesa de espadas se lanzó a la batalla. Controlaba a su personaje de maravilla. Su espada debía cortar a su oponente por la mitad, pero el chico logró agacharse y esquivar el ataque. Haran estaba segura de que esta vez no fallaría. Sin embargo, el joven le agarró la muñeca con la que sostenía la espada y le dio un puñetazo. A esto le siguió otra pelea cuerpo a cuerpo, en la que el joven le asestó numerosos golpes. Fue un completo fracaso, igual que la última vez. Haran murió. El ordenador anunció que un jugador llamado Steve había ganado. La princesa de las espadas yacía en el suelo suplicando clemencia. Pasó un poco más de tiempo y ya llevaba 5 victorias. Steve se frotó los nudillos. Su último oponente fue más difícil. Cuando ella sacó su espada y activó algunas habilidades al final, no fue muy fácil. Do-hyuk había elegido específicamente un modo de juego que le permitía usar ciertas habilidades, pero por costumbre, se había saltado el tutorial y ahora no tenía ni idea de cómo hacerlo. Por si acaso, el jugador utilizó sus antiguas habilidades, pero nada funcionó. Do-hyuk configuró el modo de juego para que se sintiera como antes, así que la próxima vez definitivamente tendría que pasar por el tutorial. En ese momento, la princesa de las espadas regresó al juego y el joven le preguntó de qué clase era. Haran estaba tan furiosa que ni siquiera escuchó la pregunta que le hizo su oponente. Pero Steve no pudo oír nada de lo que la chica respondió. Do-hyuk pensó que la princesa de las espadas había desactivado el chat de voz para no distraerse de la batalla. Resultó que ella no había oído ni una palabra de lo que el chico le había dicho. Durante todo ese tiempo, la princesa de espadas le enviaba mensajes y le pedía una revancha. Pero Do-hyuk no podía oírla y no entendía qué quería la chica de él. Así que el chico se dio la vuelta, dijo que era hora de irse, le deseó buena suerte a la princesa de espadas, y decidió averiguar cómo activar sus habilidades. Mientras abandonaba el juego, Hyuk se dio la vuelta y vio que su oponente intentaba decirle algo de nuevo. El chico decidió leerle los labios. Resultó que la princesa de espadas quería saber el apodo del jugador para poder añadirlo como amigo y vengarse la próxima vez. Do-hyuk respondió varias veces, pero pronto se dio cuenta de que la chica no podía oírlo en absoluto. Do-hyuk estaba absorto en sus propios pensamientos, así que se dio la vuelta y abandonó el juego, lo que provocó una oleada de ira en su oponente. Haran juró que encontraría a ese idiota que se había dado la vuelta y se había marchado. La chica estaba furiosa. No entendía cómo este novato se atrevía a ignorarla. Pero entonces uno de los espectadores le tiró dinero a la espadachina y se lo explicó. Si un jugador tiene una cuenta nueva, el modo silencioso está activado por defecto, por lo que es posible que el jugador simplemente no oyera lo que decía su oponente, porque no sabía cómo activar el sonido. El ordenador confirmó que ese era el caso, pero eso no cambió mucho la situación. Todo el mundo vio cómo el jugador ignoró a Princess of Swords. En la última partida, la chica utilizó su movimiento característico llamado Danza de la Muerte, pero el novato esquivó absolutamente todos los golpes y luego alcanzó a Haran, que estaba en proceso de activar la Danza de la Muerte. Debería quedar absolutamente claro para todos que ningún novato podría derrotar a la princesa de espadas de un solo golpe. Este tipo debía de haber sido profesional en algún momento, por lo que decidió luchar contra Haran, o bien es un aficionado que lleva jugando desde siempre. O tal vez sigue siendo un profesional, pero se esconde. Era necesario determinar quién era lo antes posible.
¿Y si este jugador fuera Anatol, el legendario luchador considerado el mejor jugador de todos los tiempos? No, al final no era él. Anatol siempre era muy preciso en sus tácticas, pero ni siquiera la princesa de espadas podía descifrar la estrategia de combate de Steve. Era imposible determinarlo porque el tipo no tenía ninguna estrategia. Pero si no tenía estrategia y simplemente desviaba todos los golpes con tanta facilidad en tiempo real, entonces no estaba claro quién era. Después de todo, es imposible moverse fuera del juego de esa manera. Un monstruo tan rápido simplemente no puede existir en la realidad. Y qué ingenuo parecía cuando vio a la chica y le preguntó cuál era su clase. Haran decidió que solo estaba bromeando con ella, porque eso se puede deducir durante una pelea. Pero muchos espectadores creyeron que este jugador realmente no entendía lo que se suponía que era difícil. Realmente era un novato. Haran exigió a Steve que respondiera quién era realmente. Tal vez era un profesional, o lo había sido en algún momento. Pero, en respuesta, solo vio una expresión en blanco en su rostro. La chica estaba tan enfadada que no quiso continuar la conversación y exigió una revancha. Pero este tonto no reaccionó en absoluto a sus palabras. Al ver las peticiones de revancha, ni siquiera supo qué hacer con ellas y simplemente abandonó el juego. Haran intentó retener al pobre chico, diciendo que él definitivamente sabía quién era ella y que por eso había venido a luchar contra ella. La chica dijo que nadie en el servidor coreano juega como ella y que el joven debería dejar de hacer el tonto. Sin embargo, el chico respondió que había terminado allí y se limitó a sonreír estúpidamente. Después de eso, el joven abandonó el juego, enfureciendo a su oponente. La chica estaba furiosa porque no había podido vengarse, así como por los comentarios de los espectadores que se burlaban de ella y se reían abiertamente, ya que el joven desconocido acababa de pisotearla. Haran les dijo a todos que ni siquiera intentaran detenerla. Definitivamente encontraría a este novato y lo haría abandonar el juego de una vez por todas. Pasaron varias horas más antes de que Hugh finalmente abandonara el juego, dándose cuenta de que era hora de tomarse un descanso. Había jugado 14 partidas, y ahora le pidió al ordenador que le mostrara sus estadísticas. El ordenador confirmó que el jugador había disputado 14 partidas, con 14 victorias y ninguna derrota. El joven analizó las partidas y se dio cuenta de que solo su primer oponente tenía un rango lo suficientemente alto. Todos sus oponentes en el juego de clasificación revelaron inmediatamente sus debilidades. En ese momento, Do-hyuk tenía un rango de diamante. Estaba muy cerca de conseguir el rango más alto, y entonces habría oponentes más dignos. Pero la primera chica seguía siendo buena, y Do-hyuk decidió añadirla como amiga. Do-hyuk le envió una solicitud de amistad, e inmediatamente recibió una invitación de Jian para pasar más tiempo con ella en el juego Death for Two. Do-hyuk recordó que el día anterior le había prometido a su hermana que volvería a jugar con ella, e inmediatamente aceptó la invitación para unirse. Cuando el hermano y la hermana entraron en el juego, 173 espectadores ya los estaban esperando. Todos estaban impacientes y querían ver la retransmisión lo antes posible. Jian saludó a todos los espectadores y dijo que estaba feliz de verlos en su canal. Luego señaló a su compañero y dijo que este tipo, que parecía un asesino, era su querido hermano. El mismo asesino que empuñaba un hacha. Do-hyuk no entendía al principio por qué era un asesino con hacha, pero su hermana le recordó que el jugador había hecho eso la última vez. Esa transmisión se volvió viral en absolutamente todas las plataformas. Entonces, Jian preguntó a los espectadores qué creían que pasaría en la retransmisión de hoy. Los espectadores asumieron inmediatamente que hoy sería una pasada y le pidieron al asesino del hacha que levantara la mano con el hacha. Do-hyuk también se metió en el personaje, blandió el hacha y dijo que hoy sería otro espectáculo loco. El hermano y la hermana se acercaron al lugar donde lo habían dejado la última vez, cuando derrotaron a Chaos. Su enorme cadáver seguía yacente en medio del pasillo. Jian tenía más confianza en las habilidades de su hermano hoy. Se dirigió al público diciendo que hoy lograrían lo que no habían conseguido la última vez. Una vez terminados los saludos, los jugadores emprendieron su viaje empuñando el hacha. Jian se volvió hacia su hermano, pero vio que estaba en un estado de ira extrema, y blandió su hacha directamente contra su hermana. La chica pensó que su hermano se había vuelto loco, pero sus hachas volaron inmediatamente hacia los zombies, que ya habían conseguido acercarse. Jian no oyó ni se percató de su llegada. Una enorme multitud de zombies chupasangre apareció cerca. Eran muchos y no estaba claro qué hacían allí. Do-hyuk le dijo a su hermana que él se encargaría primero de esa multitud, y se lanzó a un ataque frontal. Sin reducir la velocidad, el joven agarró la cabeza de uno de los monstruos con la mano. Al momento siguiente, esa cabeza fue arrancada y lanzada lejos. El hacha cortó el cuello de otro monstruo y la siguiente cabeza salió volando hacia un lado. Sin reducir la velocidad, Hugh lanzó la cabeza cortada del primer monstruo a otro zombie y le dio en la cara.
El golpe fue tan fuerte que el monstruo cayó, y el joven también le cortó la cabeza con su hacha. Todavía quedaban un par de enemigos, así que no tenía sentido reducir la velocidad. Do-hyuk logró esquivar los ataques y contraatacó inmediatamente. Las hachas estaban haciendo un excelente trabajo hoy. Perforaban las cabezas de los zombies o las cortaban. El jugador se enfrentó a otra tanda de monstruos y preguntó al público si debía matar a los monstruos restantes. Los zombies no esperaron las respuestas del público y se apresuraron a atacar al chico. Do-hyuk anunció que continuaría donde lo había dejado y volvió a destruir monstruos. El joven utilizó una carga torbellino y su velocidad de movimiento aumentó significativamente. Los espectadores apreciaron esa increíble aceleración. Ilya estaba cubierto de restos y trozos de monstruos. El jugador recuperaba el aliento, apoyado contra la pared. Los espectadores estaban extasiados. Lanzaron donaciones y dijeron que esperaban ver un juego largo. Pero Sensei estaba haciendo un gran trabajo. Antes de que Hyuk recuperara el aliento, se volvió hacia los monstruos y se dio cuenta de que todos los enemigos de esta fase parecían haber sido eliminados. El jugador informó inmediatamente a los espectadores de que había matado a los monstruos de un solo golpe, simplemente golpeando su punto débil. No había sido tan difícil. Los espectadores afirmaron que era fácil porque el jugador les había cortado la cabeza. Por lo general, esos zombies son muy difíciles de combatir debido a su piel gruesa. Uno de los espectadores dijo que, efectivamente, es mejor matar a esos monstruos en combate cuerpo a cuerpo. Se mueven menos, por lo que se pueden matar incluso con un cuchillo normal. El joven confirmó que había elegido la táctica correcta, pero la mayoría de los espectadores dijeron que no serían capaces de luchar de frente de esa manera. Para ellos, la opción ideal sería acercarse sigilosamente por detrás y golpearlos en la cabeza, o usar un lanzagranadas de inmediato. Do-hyuk comenzó a revisar sus estadísticas, razonando que los zombies solo pueden matar directamente. Sus movimientos son fáciles de predecir y esquivar. Jian miró a su hermano y se dio cuenta de que la gente normal no sabe luchar así. ¿Por qué su hermano era tan lento y no entendía a los espectadores? Probablemente porque los genios no sienten los problemas de la gente común. Aunque en realidad no importa. Lo principal es que los espectadores están viendo su transmisión. Jian se volvió hacia su hermano y le dijo que era hora de dejar de hablar y seguir adelante. El joven estaba claramente disfrutando enseñando artes marciales a los espectadores. El jugador, completamente cubierto con armadura y escudos, ocultó la cabeza y la cara del golpe. La princesa de las espadas Haran se acercaba a él furiosamente a una velocidad tremenda. En el último momento, el jugador extendió la mano y la espada de la chica golpeó sus guantes protectores. Después de eso, el jugador golpeó a la chica. Al menos, eso esperaba. Haran voló sobre su oponente y dijo que hoy sería mejor que él muriera, porque no era su turno de perder. Haran activó Danza de la Muerte y golpeó a su oponente las veces suficientes para ganar. El ordenador anunció que la espadachina había ganado. Por supuesto, no fue muy fácil, pero al mismo tiempo, ella esquivó brillantemente. Luego rodeó a su oponente y lo remató. A juzgar por cómo esquivó el jugador, tenía el rango de Dios. La chica tuvo que usar la Danza de la Muerte. Ni siquiera los jugadores de alto nivel podían resistir la Danza de la Muerte, excepto ese novato que logró hacerlo. La princesa de las espadas no podía calmarse. Su orgullo estaba profundamente herido. ¿Quién era ese profesional que había logrado vencerla? Quizás era un profesional en algún tipo de puño de hierro. En cualquier caso, era sin duda uno de los que habían recibido los títulos más altos, un luchador único e inimitable. Haran pensó que probablemente alguien estaba diciendo lo mismo de ella. Tal vez, otros jugadores estaban impresionados por sus habilidades. En ese momento, el ordenador anunció que la chica había recibido una nueva solicitud de amistad. Inmediatamente decidió comprobar quién le había pedido ser su amigo. Abrió la solicitud y se quedó sin aliento. Los espectadores de la transmisión no entendían lo que había sucedido, ya que a muchos de ellos les encantaría ser amigos de Haran. La princesa de las espadas ni siquiera podía decir nada. Su rostro estaba literalmente contorsionado por la ira y el odio. Y el fuego literalmente brotó de la chica. Después de todo este tiempo, este desconocido decidió agregarla como amiga. Solo quiere burlarse de ella. Debe ser asesinado por esto. Do-hyuk comenzó a rascarse la oreja, diciendo que, según la superstición, alguien lo estaba maldiciendo en ese momento. Jian les pidió que no se precipitaran y que siguieran adelante rápidamente. Los jugadores se acercaron a la puerta de hierro y la chica anunció que el siguiente jefe estaba detrás de ella. Jian dijo que esta vez tenía mucho cuidado. Había leído todas las guías y ahora sabía que si pulsaba una determinada placa, Jian encontró la placa. La puerta se abriría y efectivamente, la puerta se abrió, revelando unos escalones. Los jugadores decidieron seguir adelante inmediatamente sin perder tiempo discutiendo.
El hermano y la hermana subieron los escalones y se acercaron a una enorme puerta de hierro que les bloqueaba el paso. Detrás de esta reja había una gran cantidad de zombies, toda una multitud. Entre esta multitud había diferentes tipos de zombies. Estaba el último guardián, un asesino que protegía al jefe final. Además, había zombies comunes y corrientes. Todos parecían muy enfadados y hambrientos. Todos sabían que el asesino principal debía estar en algún lugar del centro y que tal vez ni siquiera pareciera un zombie. En el centro de la sala, en medio de la multitud de zombies comunes, había una anciana sentada en una silla de ruedas. Nadie entendía qué hacía allí. Xian de repente agarró la mano de su hermano y dijo que era Chloe. Aunque era extraño ver al jefe en una anciana. Pero a juzgar por la reacción de su hermana, era esta anciana en silla de ruedas la jefa. Probablemente fue la primera en infectarse con el virus y mutar. Hyuk ya se había encontrado con esto antes, porque había habido casos similares en el pasado. Ahora los otros zombies obedecían a esta anciana. El joven recordó que, tras la invasión alienígena, China se había dividido en 6 países, y en uno de ellos había aparecido un rey. De repente, despertó una especie de habilidad zombie que le permitía controlar a las personas infectadas. Con tales habilidades surgió un conflicto entre él y el hombre más fuerte del país. ¿Y qué pasó al final? El hombre más fuerte del país, Cheng Tao, derrotó a este zombie. Resultó que los cazadores de alto nivel son inmunes a los virus y los venenos. Do-hyuk recordó de repente los viejos tiempos e inmediatamente declaró que la anciana era probablemente la jefa. El público estuvo de acuerdo de inmediato con esta versión, confirmando que la anciana era, efectivamente, la más peligrosa. Jian sabía que si Chloe no era rescatada en un plazo determinado, comenzaría a envejecer, que es como se manifiesta la mutación. Jian confirmó que habían llegado a esta fase del juego muy rápidamente, por lo que aún tenían tiempo. La chica intentó averiguar por los espectadores qué le había pasado a la anciana, pero ellos no lo sabían. Tal vez había otro error, o tal vez el nivel de dificultad era simplemente poco realista. Uno de los espectadores hizo una donación y sugirió que esto había sucedido porque los chicos no habían utilizado el suero antizombies que debían tomar en el autobús. Normalmente, cuando se revela una bifurcación secreta, se te da la oportunidad de rociar el suero para ralentizar la infección. Pero Do-hyuk estaba muy seguro de sí mismo, y por lo tanto, no utilizó el suero el día anterior. Resultó que Chloe se convirtió en una zombie tan vieja y mutada por culpa de Do-hyuk. Esta versión fue confirmada por todos los espectadores. Resulta que la mujer se convirtió en un monstruo debido a que los jugadores no cumplieron las condiciones. Y ahora los jugadores tendrán que derrotarla. Resultó ser un juego muy extraño con una trama sin salida. Jian decidió contarle primero toda la historia a su hermano, diciendo que fue por culpa de Chloe por lo que comenzaron todos los problemas en este mundo informático. Los espectadores no se opusieron a que la chica le contara los detalles a su hermano. Chloe era científica. Trabajaba en la creación de armas biológicas para una organización militar. La cepa que causó las mutaciones y todo el caos fue creada por Chloe. Intentó sacar muestras del laboratorio en secreto para venderlas a la competencia, pero la mujer fue sorprendida infraganti. Huyó y se escondió en esta casa abandonada de sus perseguidores. Como resultado, la propia Chloe se infectó con el virus. En resumen, Chloe era una criminal porque causó todo el apocalipsis. Ella era la fuente del problema, porque fue ella quien trajo el virus. Hyuk se dio cuenta de que si los jugadores se deshacían de Chloe, ganarían el juego. Sushi agarró con fuerza el hacha y le dijo a su hermana que abriera la jaula. Estaba impaciente por empezar de inmediato. El público también estaba impaciente, porque ahora la batalla con el jefe final estaba a punto de comenzar ante sus ojos. Las rejas comenzaron a levantarse. El público no entendía qué estaba pasando, ni dónde estaba el asesino que se suponía que debía matar a los jugadores. Do-hyuk entró en la sala, donde todos lo esperaban con impaciencia. El joven decidió empezar a hacer lo que todos los jugadores habían estado esperando y deseando durante tanto tiempo. El joven anunció que el espectáculo de hachas más loco estaba a punto de comenzar. La multitud de zombies se abalanzó sobre el joven, pero este ya era su segundo ataque zombie, y estaba haciendo un gran trabajo con el hacha y cortando cabezas. Si esta era la última línea de defensa, derrotar al jefe final sería pan comido. Por supuesto, había demasiados zombies, varias veces más de lo esperado, e incluso la mordedura más débil de esos monstruos podía causar daños a la salud. El público estaba de acuerdo en que Do-hyuk era un jugador bueno y genial, pero definitivamente no podía matarlos a todos, y llegar hasta Chloe seguía siendo imposible. Los espectadores esperaban un movimiento secreto y letal de Do-hyuk. Su principal truco era la carga Vortex. En el modo real, usarlo varias veces seguidas era un poco arriesgado. Después de usar la carga de vórtice, el joven solía sentirse mareado, y tenía que recuperarse, pero ahora estaba cortando cabezas con facilidad.
Do-hyuk ya estaba cansándose de esta batalla, y pensaba en cómo acortarla, porque el objetivo principal de este juego no era matar zombies. Solo tenía que matar a un jefe final, y podía simplemente pasar por alto a los zombies normales. Una vez decidido esto, Do-hyuk se precipitó hacia Chloe, saltando por encima de los zombies normales y pisándolos con los pies. El jugador quería llegar al jefe final lo más rápido posible, y ahora el joven estaba cara a cara con la anciana. Tan pronto como se encontró frente al jefe final, la mujer saltó de su silla de ruedas y se mostró en todo su esplendor. Lanzó un grito espeluznante que literalmente destrozó el suelo. Do-hyuk ya se había enfrentado a un ataque sonoro como ese una vez. Si bajas la guardia, no hay escapatoria del ataque sonoro de Chloe. Pronto, todo el suelo estaba cubierto de montañas de zombies que habían muerto por el grito de su jefe final. Do-hyuk no aparecía por ninguna parte. De repente, uno de los cuerpos de los zombies comenzó a moverse y apareció la mano de alguien. Do-hyuk sostenía a su hermana cerca y esparcía los cuerpos de los zombies bajo los que se escondían. El público estaba emocionado por cómo el hermano y la hermana utilizaban los cuerpos de los zombies. Fue una gran jugada. Sobrevivieron y ahora no quedaban zombies. Solo quedaba derrotar al jefe final. Do-hyuk dijo que si hubiera sabido de un ataque tan sonoro, habría acabado con Chloe aún más rápido. En ese momento, la sangre comenzó a brotar de los ojos y la garganta de Chloe. El público observaba con asombro. Después de eso, la sangre de la garganta del jefe final comenzó a mutar y a convertirse en una especie de criatura. Ahora, era una bacteria gigante llamada Chloe Cara Oscura. Pero eso no era todo. Daba miedo ver a este monstruo, y había 3 lagartos con forma de serpiente cerca de ella. Y se suponía que todo este monstruo tendría que ser destruido con solo 2 hachas. Jian se dio cuenta inmediatamente de que el juego solo estaba jugando con ella. Normalmente solo hay un asesino. Así que, ¿por qué ahora había 3? Y además, se trataba del jefe final, que siempre es más fuerte que los anteriores. Un jugador llamado Inteligencia Artificial apostó algo de dinero, y dijo que desde el principio había soñado con destruir a estos jugadores. Los espectadores pensaron que Artificial Intelligence debería estar enfadado con el jugador que supera fácilmente todos los niveles del juego, con 2 hachas en las manos. Jian no entendía cómo se suponía que debía superar este nivel del jefe final. Tal vez ella podría ganar, y Do-hyuk podría encargarse de ello. Pero el asesino era realmente muy difícil. Se refería a esos 3 aterradores lagartos con forma de serpiente. Se vuelven invisibles cuando atacan, por lo que es simplemente imposible enfrentarse a ellos de inmediato. Uno de los espectadores sugirió que había que dispararles para que se volvieran visibles. Pero en esta situación concreta, disparar no es una opción, porque según las condiciones de la tarea, solo se pueden usar armas cuerpo a cuerpo. Do-hyuk preguntó si su hermana podía disparar, ya que no contaría como si él disparara. Los espectadores lo pensaron, y decidieron que la chica realmente no había hecho nada en todo el juego, por lo que se le permitió disparar a los lagartos asesinos. Jian se preparó para defenderse a sí misma y a su hermano. Do-hyuk le arrebató la ametralladora de las manos, y literalmente la rompió, diciéndole que no se molestara con pensamientos tontos. Do-hyuk creía que la mejor manera de ayudar era que su hermana no hiciera nada, porque la última vez lo había dejado completamente fuera de combate con un arma. Por supuesto, la niña volvió a llorar, diciendo que había sido su único error, pero que por ese error había matado a su propio hermano. Do-hyuk no estaba enfadado con su hermana en absoluto. Ella realmente se había esforzado mucho, porque estaban jugando por diversión, y ella también debía divertirse. Do-hyuk le preguntó si aún le quedaban granadas de la última vez. Su hermano se echó el cuerpo de uno de los zombies al hombro y dijo que, cuando él diera la señal, su hermana debía lanzar las granadas, pero todos dudaban de que eso sirviera de algo. Jian insistió en que sabía cómo lanzar una granada, y que les demostraría a todos lo bien que lo hacía. Cuando se acordaron todos los detalles, el jugador avanzó para luchar contra el jefe final. Jian no tuvo tiempo ni de pestañear antes de que su hermano saliera corriendo con el cuerpo del zombie asesinado al hombro. El joven le gritó a su hermana que se preparara. Los monstruosos lagartos con forma de serpiente activaron su modo de invisibilidad, que era su principal truco. Quedó claro que la batalla estaba comenzando. Do-hyuk le gritó a su hermana que empezara a disparar porque ya no podía ver a sus oponentes. Jian balanceó el brazo, recordó su entrenamiento militar y lanzó una granada a los monstruos. La chica era tan mala lanzando granadas como disparando, y parecía que la granada iba a alcanzar a su hermano. El joven se agachó y cerró los ojos. Pero justo donde él estaba hace un momento, hubo una fuerte explosión. Los espectadores se quedaron en shock. Ella había matado a su compañero por segunda vez consecutiva. Jian comenzó a sollozar inmediatamente. La chica gritó, se disculpó, e intentó explicar que simplemente se le había resbalado la mano.
Cuando el humo se disipó, resultó que Do-hyuk seguía vivo. Se había cubierto con el cuerpo de un zombie que había estado llevando al hombro todo este tiempo. Resultó que el chico había imaginado que la situación sería algo así, por lo que el cadáver del zombie le sirvió de escudo. Y al momento siguiente, el joven tiró su escudo y se apresuró a atacar a los monstruos que se habían hecho visibles tras la explosión. Todos los espectadores creyeron unánimemente en el talento del chico y confiaron cada vez más en él. Do-hyuk saltó hacia uno de los lagartos y clavó su hacha en el ojo del enorme monstruo. La sangre salpicó en todas direcciones. El jugador saltó lejos del monstruo enfurecido, que se había vuelto aún más peligroso, y de inmediato saltó hacia la siguiente bestia. Do-hyuk vio que las serpientes estaban detrás de él y atacó sin darse la vuelta. Pero esta serpiente era más difícil porque, por alguna razón, el hacha no podía perforar la piel del monstruo. Y los monstruos volvieron a hacerse invisibles. Su barrera protectora casi se había restaurado, por lo que tuvo que actuar lo más rápido posible. Do-hyuk intentó atacar, pero el asesino volvió a hacerse transparente. La recuperación fue mucho más rápida de lo esperado. El jugador comprendió que el enemigo se volvía visible cuando atacaba o cuando estaba herido. La situación se estaba volviendo muy tensa. Do-hyuk comprendió que tendría que luchar con este oponente porque era muy difícil perforar su armadura con un hacha. Sin embargo, el joven no estaba en absoluto molesto. Decidió que era incluso más divertido de lo que había esperado. Do-hyuk, lleno de fuerza y optimismo, se lanzó a otro ataque. Ahora tenía que destruir de alguna manera a los dos monstruos que se estaban volviendo transparentes ante sus ojos, pero la serpiente herida aún estaba viva. Do-hyuk recordó que entre los alienígenas había algunos que podían cambiar su estructura molecular. En comparación con ellos, estas serpientes eran meros debiluchos. El joven cerró los ojos por un momento para revivir en su memoria las sensaciones que había tenido una vez al matar alienígenas. Do-hyuk se lanzó al ataque, pero de repente sintió que serpientes invisibles lo habían rodeado por ambos lados. El chico se apartó bruscamente hacia un lado y golpeó con su hacha. El monstruo herido se hizo visible de inmediato. Do-hyuk ya no iba a alargar esta batalla. Decidió que primero tenía que ocuparse del monstruo herido. Do-hyuk no había podido perforar las escamas de las serpientes la última vez, pero esperaba que los desarrolladores del juego hubieran tenido algo en cuenta. El jugador clavó su hacha de mano en el torso del monstruo, perforando sus escamas protectoras. Las expectativas del joven estaban justificadas. Si golpeas contra el crecimiento de las escamas, puedes alcanzar el cuerpo desprotegido del monstruo e infligirle una herida. La serpiente comenzó a gritar de dolor, y Do-hyuk siguió clavando su hacha en su vil cuerpo, sabiendo que eso destruiría al monstruo. Chloe ya intuía que sus defensores estaban empezando a perder terreno, y se dio cuenta de que era hora de intervenir también en la batalla. Desplegó sus tentáculos y comenzó a atacar al jugador con ellos, tratando de distraerlo de las serpientes. Do-hyuk logró esquivar los tentáculos del jefe, pero otro monstruo lo esperaba, abriendo su enorme boca justo al lado del joven. Sin embargo, el joven tenía la habilidad suficiente para girarse bruscamente y golpear al asesino por detrás. Do-hyuk volvió a clavar su hacha en el cuerpo de la serpiente, pero entonces ocurrió algo inesperado. El hacha se hundió tan profundamente en el monstruo que el joven no pudo sacarla rápidamente. El jugador tiró del hacha atascada con todas sus fuerzas, mientras la enorme boca del monstruo se acercaba cada vez más a él, lista para morder al joven. Las mandíbulas se cerraron justo donde Do-hyuk había estado de pie un momento antes. Los espectadores no podían creer lo que veían, pero de repente se dieron cuenta de que el hacha de mano estaba de nuevo en la mano del jugador. Los reptiles tenían un punto débil: la boca, las escamas frontales y el vientre. Do-hyuk saltó y una serpiente mordió a otra. Do-hyuk saltó a la parte inferior del monstruo y cortó el cuello de la serpiente desde abajo con su hacha. Pronto quedó claro que solo quedaba un monstruo por derrotar. La jefa final, la bacteria gigante Chloe, miró al jugador con sorpresa. Claramente no tenía intención de entrar en combate. Pero como sus tres guardaespaldas habían sido destruidos, Do-hyuk comenzó su ataque contra la bacteria gigante. El joven saltó alto en el aire y blandió su hacha, listo para divertirse con esta bacteria gigante. Un poderoso golpe fue suficiente para cortar la bacteria por la mitad, y ahora era el momento de celebrar la victoria. Xian corrió a toda velocidad hacia su querido hermano y gritó que habían superado el juego y ganado, mientras el público lanzaba donaciones, admirando la habilidad del jugador. La chica agradeció a los espectadores su apoyo y dijo que estaba muy contenta de que hubieran disfrutado del juego. Do-hyuk parecía feliz. Acababa de entrar en el juego y ya había terminado. El joven admitió que la partida en The Last Fighter era más interesante. El chico quedó especialmente impresionado por la batalla con la espadachina negra. Ella utilizó una gran variedad de ataques, un control total del campo
y todo tipo de trucos. En comparación con la espadachina, todos estos monstruos, que podían ser derrotados en un par de segundos, no eran nada. La batalla de hoy había sido fácil. Black Oak envió una donación muy grande en ese momento, por lo que el joven le dio las gracias, diciendo que al menos para este juego lo había conseguido todo al completo. Los espectadores habituales condenaron el comportamiento de Black Oak, diciendo que estaba ganando visitas a costa de otra persona. Do-hyuk aún no había terminado de jugar a este juego. Pero Black Oak ya lo había subido a su canal, y estaba ganando dinero con las visitas. Jian explicó a los espectadores que su hermano aún no había creado su cuenta, por lo que los jugadores permitieron a Black Oak retransmitir la batalla en su canal. Black Oak hizo otra gran donación a la cuenta de los jugadores y dijo que se dedicaría a sus asuntos, pero que se reuniría con ellos en la próxima colaboración. Jian inmediatamente les dijo a los espectadores y a su hermano que él estaría transmitiendo con Black Oak en un futuro próximo. Do-hyuk explicó que esta colaboración sería solo entre ellos dos, él y Black Oak, y que la retransmisión se haría en el canal personal de Do-hyuk. Los espectadores querían saber qué apodo utilizaría el joven, pero él aún no se le había ocurrido ninguno adecuado e incluso estaba pensando en utilizar su nombre real. Jian utilizaba el apodo Chu, pero su hermano no quería usar el mismo. Decidió que sería mejor quedarse con su propio nombre que copiar el de su hermana. La chica se enfadó, diciendo que tenía un nombre estupendo y que no entendía por qué no le gustaba Jian Chu, un nombre perfecto para un jugador. Do-hyuk no quería decirle la verdad, y le preguntó de nuevo a su hermana si quería que le diera una respuesta sincera. El joven pensó que a su hermana no le gustaría que dijera, «Hola, soy Do-hyuk Chu». Jian estuvo de acuerdo en que sonaba un poco ridículo. Do-hyuk dijo que por eso prefería usar solo su propio nombre, Do-hyuk. Cuando todos se calmaron, la chica anunció que el debut de Do-hyuk tendría lugar la noche siguiente. Todos los detalles estarían disponibles a través de un enlace en el perfil de Jian. Después de eso, los jugadores se despidieron de los espectadores y comenzaron a abandonar el espacio del juego. Los espectadores se preguntaban con entusiasmo cómo sobrevivirían hasta la próxima retransmisión. Afortunadamente, tendría lugar al día siguiente. A la mañana siguiente, los espectadores ya estaban discutiendo en qué juego participaría Do-hyuk. Algunos querían verlo en League of Legends, mientras que otros preferían encontrarse con él en Dark Souls. Todo este revuelo en torno al nombre de Do-hyuk le venía muy bien a Black Oak. Incluso antes de empezar a jugar, ya sabía que habría mucha expectación. En ese momento, los chicos estaban en una videollamada y ambos discutían las versiones propuestas por los espectadores. Do-hyuk admitió honestamente que no esperaba tal expectación. Tuvo que aceptar el hecho de que solo su nombre había despertado el interés de los espectadores. Do-hyuk ya había demostrado sus impresionantes habilidades, por lo que la siguiente retransmisión requería un juego en el que pudiera demostrar su fuerza física. Do-hyuk no sabía de qué juego estaban hablando, pero su compañero respondió que se trataba de Valhalla Rising. Rise of Valhalla está ambientado en el siglo IX, durante la invasión de Inglaterra por el gran ejército de bárbaros vikingos. Este juego presenta mecánicas de combate únicas y batallas intensas. La crueldad y la nobleza se concentran en un solo lugar. Black Oak sugirió probar el nivel más difícil, porque es el que más votan los espectadores del foro. Do-hyuk preguntó a su interlocutor si el juego tenía un modo estándar y un modo realidad. Black Oak estaba seguro de que Do-hyuk disfrutaría mucho con este juego, por lo divertido que era. Lo único es que la fuerza del jugador residía en sus habilidades físicas, y en Rebellion hay un modo realidad y un modo juego. La mayoría de los jugadores no pueden soportar la presión del público, por lo que rara vez se juega en modo realidad. En Valhalla Rising, ni siquiera hay que llegar al jefe para experimentar dificultades. Será difícil lidiar incluso con un simple soldado de infantería anglosajón. Black Oak dijo que había intentado jugar en modo realidad varias veces, pero había fracasado. El joven admitió que, tras varios intentos, finalmente derrotó a un caballero normal, pero el siguiente oponente lo derrotó. El chico no quiso revelar quién era. Do-hyuk entendió que el juego era difícil. Si su amigo había tenido problemas para enfrentarse al caballero, los jugadores normales tampoco podrían hacerlo. Black Oak admitió que le daba vergüenza hablar de ello, pero simplemente había sido destruido. Poco antes, el chico había jugado una partida en Last Fighter. Do-hyuk se hacía más fuerte cada vez. Si pudiera vencerlo en una ronda, podría renunciar a Alpha y no volver a competir con Do-hyuk nunca más. Black Oak soñaba con cambiar su estatus. Eres terrible con esta estrategia, yo seré siempre quien derrotó a Do-hyuk. El jugador realmente esperaba poder presumir pronto de ello. Sin embargo, no sucedió pronto, ya que siguió perdiendo en las batallas personales con Do-hyuk. Black Oak comprendió que Do-hyuk sería capaz de completar el juego, aunque él mismo no hubiera completado el modo realidad Valhalla.
De hecho, en toda la historia del juego, solo unos pocos habían completado Rebellion en el modo realidad, e incluso después de varios intentos, no pudieron repetir su éxito. Pero Black Oak estaba seguro de que Do-Hyuk manejaría el juego y lo completaría en su primer intento. Después de eso, los chicos decidieron despedirse porque era la hora de la retransmisión y tenían que prepararse. Do-Hyuk quería justificar la confianza depositada en él y entendía que tendría que esforzarse mucho. El joven se sentó en la cápsula, la activó y entró en el juego. Jian saludó a su hermano. Hoy tenía que trabajar para él como su manager. Do-Hyuk le pidió que no le fallara y que hiciera su trabajo lo mejor posible. Jian le prometió que lo haría y comenzó a sumergirse en el juego. Pronto, el proceso de carga en la sala común se completó. El público ya estaba allí y recibió alegremente a su ídolo. Do-Hyuk saludó a los espectadores. Aún no sabían a qué juego iba a jugar hoy. Do-Hyuk siguió manteniendo en secreto la elección del juego, pero accedió a responder a las preguntas más urgentes. Por supuesto, todos querían saber quién era realmente, qué había hecho antes y dónde había aprendido a jugar tan bien. Podría haber dicho la verdad. En el pasado salvé el mundo y fui el jugador más fuerte. Y luego viajé en el tiempo y me entrené para salvar el mundo, que siguió existiendo en paz. Pero tenía que inventarse una historia sobre un pasado que era difícil de explicar, así que Do-Hyuk dijo que omitiría ese tema. Para animar un poco a sus espectadores, que estaban molestos y decepcionados, Do-Hyuk dijo que iba a convertir los videojuegos en su contenido principal. Do-Hyuk compartió su biblioteca de juegos y se la mostró a sus espectadores. Do-Hyuk preguntó a los espectadores qué opinaban de sus juegos favoritos. El joven añadió que solía jugar a The Last Fighter en una consola, y eso le trajo buenos recuerdos. La mayoría de los espectadores dijeron que The Last Fighter era un juego muy antiguo, y que sería mejor que su ídolo probara Iron Fist. Enseguida quedó claro que Do-Hyuk pertenecía a una generación diferente. La manager Jian le dijo a su hermano que The Last Fighter es un juego muy antiguo, más antiguo que los dinosaurios. Añadió que The Last Fighter está tan desfasado que ahora se considera un juego de lucha malo, y que Iron Fist es ahora el juego número 1 de su género. Do-Hyuk decidió que no jugaría a The Last Fighter en sus streams en un futuro próximo. Los espectadores comenzaron a pedirle a su ídolo que jugara a Iron Fist, pero el chico admitió que ya había tomado una decisión y que jugaría a otro juego. Su manager dijo que ya se habían reunido más de 2000 espectadores, y que era hora de empezar el juego. Do-Hyuk estuvo de acuerdo en que efectivamente había mucha gente reunida, por lo que no tenía sentido hacerles esperar y era necesario pasar directamente a la acción. Do-Hyuk puso la mano en el suelo y anunció que estaba listo para comenzar el juego. Hoy jugaría a Valhalla Rising. Comenzó la inmersión total en Valhalla Rising. Pronto, el joven se encontró en modo de espera en el campo de juego. El público estaba emocionado. El jugador primero habló de Sucking Fighter, y luego pasó al juego más difícil, el mundo de los vikingos. Jian, como manager, le dijo a su hermano que eligiera primero el modo. Do-Hyuk anunció que empezaría con el modo realidad. El público entendió que el juego sería muy emocionante y que tenían que prepararse para una experiencia visual interesante. Do-Hyuk eligió 2 hachas. Le gustó que este juego también tuviera hachas. Después, el chico anunció a los espectadores que hoy tenían un invitado especial. Black Oak se unió al modo realidad y saludó a los espectadores y a su compañero. A continuación, el jugador se dirigió a los espectadores y les dijo que tenían que dejar de ser carroñeros. Do-Hyuk explicó que habían acordado que Black Oak atraería espectadores a su juego, y a cambio, ellos subirían vídeos al canal de Black Oak. El jugador levantó el dedo con satisfacción y les dijo a todos que él no era un carroñero en absoluto, sino al menos un depredador. Jian informó que en ese momento ya se habían reunido más de 5000 espectadores, una cifra poco realista para un principiante. Black Oak estaba muy satisfecho y orgulloso. Siempre había sabido que necesitaba establecer contactos y hacerlo rápidamente. Ahora el jugador iba a estar cerca de la estrella en ascenso Do-Hyuk, pero en el futuro podría beneficiarse simplemente por estar cerca. Do-Hyuk anunció que era hora de comenzar el juego y dio la orden al ordenador para que empezara. Se desactivó el modo de espera y comenzó la historia de fondo, que narraba un terrible desastre que había azotado las tierras sagradas. Una maldición llamada los vikingos, que habían llegado a la costa del país. Ragnar entró en una batalla final con el rey del estado local, pero cayó en una trampa y encontró allí la muerte. Sin embargo, antes de morir, el vikingo declaró que esto no era el final, porque si sus hijos se enteraban, no dejarían a nadie en paz. El vikingo Ragnar declaró que observaría desde el infierno cómo todos sus asesinos morían lentamente. El juego Valhalla Rising: Warrior's Confession ha comenzado. Jorund era el maestro del vikingo.
Cayó a manos de los despiadados anglosajones y ahora estaba listo para encontrarse con el guerrero. Solo se puede llegar a ser un verdadero guerrero recibiendo reconocimiento. Jorund se volvió hacia los jugadores y preguntó: ¿quién está listo para convertirse en guerrero de Odín? Black Oak explicó que, en el modo juego, Jorund enseña a luchar y a esquivar. Pero en el modo realidad, Do-Hyuk debe recibir su reconocimiento para poder comenzar el juego. Esto se llama reconocimiento de guerrero. El modo realidad está diseñado para jugadores profesionales. Do-Hyuk observó atentamente y pensó en qué hacer. Todos aconsejaron al novato que jugara en el modo de juego normal. El joven sacó su hacha y anunció que estaba listo. Black Oak dijo que él sería el primero y dio un paso adelante, preparándose para luchar contra el maestro Jorund. Se dirigió al público y les recordó cómo había perdido contra un caballero con espada y escudo. Ahora utilizaría 2 hachas en lugar de la espada y el escudo. Los espectadores observaron el juego con interés. Sabían que Black Oak era un jugador profesional fuerte y que podría ganar. Jorund señaló que hacía mucho tiempo que no se encontraba con un jugador tan tonto que lo atacara con un arma en cada mano. Viking anunció que ahora le enseñaría al jugador cómo luchar correctamente con hachas. Jorund apenas había terminado su discurso de bienvenida cuando el jugador se lanzó al ataque. Al momento siguiente, Black Oak ya estaba cerca de su oponente y le exigió que se retractara de sus palabras. Puede que Jorund no esperara tal agilidad y velocidad, pero no mostró ningún signo de confusión. Black Oak, por supuesto, entendía que era difícil manejar un arma en cada mano, pero esta técnica tenía sus ventajas. Una de ellas era el elemento sorpresa. El jugador golpeó con un hacha, pero el vikingo levantó su bica y desvió el ataque con elegancia. Jorund ni siquiera se molestó en adoptar una postura defensiva porque el golpe del oponente era demasiado débil. El jugador esperaba pillar al vikingo desprevenido con un doble combo. Pero sus esperanzas se vieron frustradas, y al instante siguiente, Jorund agarró al jugador y lo tiró al suelo con todas sus fuerzas. Black Oak estaba furioso, y los espectadores pensaron que eso era lo que pasaba cuando se empuñaban 2 hachas sin entrenamiento. El vikingo se rió de su oponente, diciendo que parecía patético y que no era un guerrero, que sería mejor que buscara trabajo en la cocina. Después de eso, el vikingo invitó al siguiente jugador a salir para una pelea de prueba. Los espectadores estaban completamente embelesados en ese momento, y Jorund, como siempre, no se contuvo en sus expresiones. Black Oak le preguntó a su amigo: ¿realmente fue tan malo como dijo el vikingo? Do-Hyuk no quiso ofender a su compañero y dijo que no había sido tan malo. Black Oak se alegró de que se apreciaran sus habilidades. Do-Hyuk no entendía cómo su nuevo amigo podía haber hecho algo para merecer tanta admiración. Black Oak estaba simplemente devastado. El público se reía de él. Do-Hyuk añadió que el jugador también había recibido una paliza, así que ¿por qué estaba tan sorprendido? Pero Black Oak ya estaba histérico y no quería seguir escuchando esas palabras de su compañero. Do-Hyuk no entendía cuál era el problema. Las hachas solo parecen muy chulas, pero en realidad no son tan difíciles de usar. Si los jugadores hubieran visto el tutorial con atención, habrían entendido mejor cómo usar las hachas. Black Oak respondió que había observado a Do-Hyuk durante varias horas, y luego había intentado repetir el trabajo con las hachas, hasta que le empezaron a dar calambres en los músculos. Do-Hyuk se emocionó mucho. Se le llenaron los ojos de lágrimas y sintió una gran pena por su nuevo amigo. Do-Hyuk rompió a llorar y aconsejó a su amigo que no se rindiera y siguiera entrenando, por muy mal que lo hubiera hecho. En ese momento, uno de los jugadores apostó una gran suma de dinero y ordenó a Do-Hyuk que les enseñara a usar las hachas y a enfrentarse a Jorund. Black Oak en realidad quería matar a su amigo, pero ahora necesitaba ganar dinero. Le dijo a Do-Hyuk que Jorund solía ser la mano derecha del capitán de los Berserkers. Este guerrero es muy fuerte y será muy difícil enfrentarse a él. En ese mismo momento, Jorund estaba acabando con otro jugador que intentaba entrar en el juego principal, llamándolo patético y sin valor. Jorund se volvió hacia los jugadores de nuevo y preguntó: ¿quién es el siguiente en luchar contra él? Ya había comenzado una discusión en el chat. Algunos querían que su nuevo favorito, Do-Hyuk, derrotara a este vikingo lo antes posible, pero otros jugadores no podían creer que fuera posible. Do-Hyuk miró a su oponente. El joven pensó que sería demasiado fácil derrotar a este vikingo. Do-Hyuk levantó su hacha hacia el vikingo y dijo que había pensado en una pequeña condición bajo la cual aceptaría luchar. Do-Hyuk quería noquear a Jorunda en 10 segundos y, en ese caso, el juego daría la tarea por completada. Al público le encantó esta condición. Inmediatamente comenzaron a donar grandes sumas de dinero, confiados en que Do-Hyuk prevalecería, a diferencia de este inútil carroñero. Do-Hyuk se acercó a su oponente. Jorund observó que una vez más se enfrentaría a un jugador con 2 hachas. Esto no le preocupaba en absoluto al vikingo. Sostenía un enorme hacha sobre el hombro e invitó al jugador a comenzar.
Ahora verían si el joven era digno de empuñar un arma. Do-hyuk levantó la mano con el hacha, mostrándola a todos los jugadores. Do-hyuk de repente blandió y lanzó el hacha a su oponente. Jorund esquivó fácilmente el hacha voladora, diciendo que ese debilucho había tirado su arma al comienzo de la batalla. Pero en ese momento, Do-hyuk saltó cerca del vikingo y lo golpeó. Jorund logró protegerse con su hacha. El vikingo se dio cuenta de que el jugador intentaba distraerlo lanzando su hacha a un lado, y reconoció que se enfrentaba a un oponente digno. Do-hyuk, a su vez, también quedó impresionado por el vikingo que fue capaz de detener su golpe. Este Jorund era un guerrero increíble. Do-hyuk pensó que el vikingo había mejorado mucho al estudiar los datos de batalla. Era aprendizaje por refuerzo. Esto significaba que había un NPC más fuerte que el vikingo. Pero con su experiencia en combate real, Do-hyuk podía derrotar a cualquiera. El jugador comprendió que no necesitaba todos esos pensamientos en ese momento, porque tenía que luchar y derrotar a Jorund. Primero, el joven se ocuparía del vikingo. Adoptó una postura defensiva y preparó sus hachas. Jorund percibió el feroz espíritu de lucha de su oponente y se preparó para atacar. Era el momento de poner a prueba las habilidades de este jugador en la práctica. El vikingo quería asegurarse de que su forma física y sus habilidades de combate estuvieran a la altura de su fuerza. Jorund atacó con su hacha. El jugador logró saltar hacia atrás y levantó los brazos con dos hachas. El joven comprendió que el vikingo era un poco más fuerte que él, pero eso no significaba que el vikingo fuera a ganar. Solo tenía que bloquear todos los golpes de su oponente. De repente, Hyok levantó la pierna a gran velocidad y golpeó el mango del hacha, con la intención de desarmar a su oponente. Después de eso, el joven decidió ralentizarlo y saltó alto en el aire. Mientras Jorund se levantaba del suelo, el jugador le dio una patada en la mandíbula con su arma, que había sido derribada. El vikingo, por supuesto, no esperaba tal giro de los acontecimientos. La sangre brotó de su boca y miró atentamente a su oponente. Do-hyuk se preparó para golpear de nuevo y matar al vikingo. Do-hyuk pateó a Jorund en la espalda con ambos pies, impidiéndole levantarse y atacar. Jorund miró ahora a su oponente de otra manera, dándose cuenta de que, después de todo, tenía que participar en la batalla. El vikingo ya no estaba seguro de su fuerza, pero el hacha del jugador le tocó la nuca. Do-hyuk, sin bajar la mano con el hacha, anunció: «Mi lucha ha terminado». Todos estaban simplemente encantados y asombrados. La tarea se había completado, y la pelea había resultado ser realmente irreal. Do-hyuk agradeció al público sus palabras de admiración y sus donaciones. Jorund se acercó al jugador y le dijo que el joven había dado un golpe muy bueno, y que realmente parecía un verdadero hijo de Odín. Black Oak sabía que hijo de Odín era el mayor elogio para un vikingo. Jorund quería saber el nombre de este guerrero bendecido. Do-hyuk respondió que se llamaba Gunnar y que era el protagonista principal de El auge de Valhalla. Jorund señaló que un nombre tan hermoso era muy apropiado para un vikingo glorioso. La misión se había cumplido porque el vikingo había reconocido al jugador. Un feroz guerrero era el santo patrón de los guerreros y les daba fuerza en la batalla. El siguiente objetivo era ganarse el reconocimiento de los guerreros. Do-hyuk no sabía que habría más misiones. Black Oak señaló que esto nunca había sucedido antes en el juego. Esta tarea acababa de aparecer. Do-hyuk fue de nuevo el primero en recibir una misión del gran Jorund en persona, lo que significaba que se trataba de una ocasión muy excepcional. La cuestión es que no se trataba de una misión principal, sino de una adicional. No todos los jugadores son capaces de recibirla. Se llamaba Hijo de Odín. Si un jugador recibe el reconocimiento de guerrero 5 veces, se le otorga el título de Hijo de Odín. En el futuro, este título se utilizará para determinar el nivel de profesionalidad de un jugador en este juego. Por supuesto, no era la primera vez que se asignaba una misión de este tipo, pero nadie la había recibido nunca al principio del juego. Por supuesto, hubo jugadores que derrotaron a Jorunda, pero él simplemente nunca les dio esta misión. Quizás era una cuestión de tiempo de finalización, porque Do-hyuk la completó en solo unos segundos. Do-hyuk reflexionó sobre esta información. Resultaba que el tiempo para completar el juego era limitado. El público siguió destrozando a Black Oak, diciendo que algunas personas eran iniciadas como hijos de Odín en su primer intento, mientras que otras llevaban mucho tiempo jugando y solo habían recibido el título de cocinero. Black Oak intentó justificarse ante los espectadores diciendo que no era culpa suya, que las hachas eran armas difíciles de usar y que, si los jugadores las probaban, lo descubrirían por sí mismos. Do-hyuk apoyó esta idea, diciendo que si no se tienen las habilidades necesarias para manejar un arma, es mejor no usarla. Do-hyuk, por supuesto, no quería decir que Black Oak careciera por completo de habilidad. Pero las hachas son armas que no todos los jugadores pueden manejar. Black Oak quedó moralmente destrozado. Los espectadores lo tildaron de vacío y débil, diciendo que se encontraba en una verdadera crisis.
Black Oak dijo que estaba dispuesto a soportar las burlas de un novato, pero que le resultaba muy difícil escucharlas de sus queridos espectadores. Black Oak sacó su espada y dijo que se ganaría el reconocimiento de Jorund luchando con su arma principal, y entonces todos se callarían por fin. Do-hyuk le deseó suerte a su compañero como muestra de apoyo. Sin embargo, el público sintió que era un ánimo muy poco entusiasta y completamente insincero. En resumen, todos pensaron que ahora la batalla atraería aún más atención. Black Oak ya estaba empezando a perder la motivación, y aún tenía que luchar contra Jorund. Black Oak estaba incluso dispuesto a admitir que el recién llegado estaba simplemente un nivel por encima de él, mientras que él mismo seguía haciéndolo bastante bien. Black Oak ya estaba atormentado por los comentarios de los espectadores, y decidió que ahora se lo demostraría a todos, y probaría que no era peor que Do-hyuk, y también les haría tragarse sus desagradables palabras. Jorund se volvió hacia el jugador y le preguntó: ¿Ya se le ha secado la leche en los labios y está listo para volver a intentarlo? Al fin y al cabo, no es más que un novato de la cocina. Black Oak iba a hacer que su oponente se atragantara con sus palabras y se lanzó inmediatamente al ataque. Por supuesto, el público vio más o menos lo mismo al principio. Ahora era interesante ver si Black Oak podía manejarlo con su espada favorita. Jorund, por supuesto, paró el ataque y se apresuró a atacar él mismo. Asestó un poderoso golpe al jugador. Black Oak se vio obligado a saltar hacia atrás. El tipo no tuvo tiempo suficiente para cubrirse con su escudo. Rey estaba muy satisfecho de haber podido romper la defensa. Pensaba que la batalla iba muy bien. Los siguientes golpes dieron en el blanco y el juego se estaba volviendo cada vez más divertido para el vikingo. Tras perder la batalla contra Do-hyuk, Jorund también quería redimirse ante sus propios ojos. Levantó su hacha y anunció que era hora de una batalla de verdad. El golpe del hacha aterrizó justo en el centro del escudo, con el que el jugador logró protegerse. Aunque Viking quería terminar la pelea de un solo golpe, no se enfadó demasiado, sabiendo que llevaría la batalla hasta el final. Tan pronto como el jugador se puso en pie, recibió un poderoso puñetazo en la cara. Jorund le abofeteó y le dijo que la pelea aún no había terminado. Black Oak seguía siendo un jugador bastante bueno. A pesar de todos los golpes fallidos, el joven se apresuró a atacar de nuevo, pero la batalla parecía muy aburrida y lenta. Do-hyuk observó que su compañero era mucho mejor con la espada y el escudo. Controlaba mejor el espacio a su alrededor y sostenía el escudo con confianza. Pero al segundo siguiente, Black Oak yacía boca arriba en medio del patio, con su espada cerca. Jorund se acercó al jugador derrotado, le entregó un hacha y le dijo que la lucha había terminado. El vikingo señaló que el jugador con la espada y el escudo había luchado mejor, a pesar de haber perdido. A pesar de ello, Jorund reconoció sus habilidades. Do-hyuk se apresuró a ayudar a su compañero a levantarse después de la pelea y lo felicitó por un excelente combate. Black Oak recuperó el aliento y dijo que le había costado mucho. Jorund se volvió hacia su compañero y le preguntó si sabían cazar. Black Oak respondió que por supuesto sabía hacerlo y que también era un buen arquero. Jorund deseó suerte a los jugadores mientras partían tras los demás para traer de vuelta tanta presa como fuera posible. Ya era tarde por la noche y los jugadores aún no habían completado su misión. Los chicos necesitaban cazar un animal más. Esta vez consiguieron una liebre. Do-hyuk no participó en la caza en absoluto, solo se quedó esperando a su amigo. Black Oak le preguntó si alguna vez había disparado un arco. Do-hyuk respondió que había probado un arco de juguete un par de veces, pero que nunca había disparado uno de verdad. No podía contarle lo del arco mágico y los extraterrestres. Black Oak señaló el árbol más cercano y le preguntó por qué no intentaba dispararle. Do-hyuk recordó que tenía que controlar la respiración, apuntar y prepararse para soltar la flecha. Tenía que controlar su respiración, apuntar y disparar. La flecha voló. Sin embargo, el chico ni siquiera pudo dar al árbol. La flecha rebotó en una roca y cayó al suelo. El público se quedó sorprendido. Resultaba que su ídolo era bueno, pero no en todo. Do-hyuk estaba seguro de que, si practicaba, sin duda le cogería el truco. Black Oak estaba encantado con esta situación. Después de todo, no todo había salido bien. El brillante recién llegado prometió enseñar a Do-hyuk a disparar con arco. Black Oak inmediatamente comenzó a presumir, llamándose a sí mismo un gran jugador, el Robin Hood de Valhalla, y prometió que se encargaría del tiro con arco. El público se dio cuenta inmediatamente de que el chico estaba lleno de orgullo, pero Black Oak respondió que sus habilidades con el arco no eran nada malas. En ese momento, un ciervo salió del espeso bosque y se adentró en el claro. Do-hyuk lo miró con interés. Black Oak también se fijó en el ciervo. Empujó a su amigo a un lado y dijo que él mismo se encargaría de este trofeo. Se necesita mucho tiempo para aprender a disparar un arco. Black Oak se entrenó en Valhalla y otros juegos medievales.
El jugador tensó la cuerda del arco, apuntó y disparó una flecha al ciervo. La flecha dio en un árbol cercano y el ciervo casi sufre un infarto del susto. El ciervo no era un animal estúpido. Inmediatamente salió corriendo del claro, mientras Black Oak intentaba dispararle en su persecución. Black Oak dijo que esta vez no fallaría, pero Do-Hyuk lo apartó de un empujón y le dijo: «No te metas en medio». El joven dio un paso adelante y lanzó algo al ciervo. Era increíble, pero Do-Hyuk consiguió lanzar el hacha, calcular la trayectoria del objetivo y lanzarla con precisión. El público estaba emocionado, por supuesto. Este chico era muy bueno lanzando hachas, y ahora todos sabían cómo lanzarlas correctamente. Solo había que apuntar directamente al objetivo. Tan pronto como los chicos recibieron la notificación de que la misión de caza había terminado, apareció inmediatamente una misión adicional llamada Incursión. Los guerreros anglosajones estaban atacando el campamento vikingo. Un grupo de vikingos había abandonado recientemente el campamento, dejando no más de una docena de guerreros en su interior. Los guerreros anglosajones decidieron que era una oportunidad que debían aprovechar, por lo que Garrett fue a informar al comandante. Tras recibir informes de inteligencia, el ejército anglosajón decidió atacar. Se decidió enviar a los vikingos directamente al infierno. Los enemigos avanzaban hacia el campamento, y los jugadores tenían que regresar allí antes de que los anglosajones lo alcanzaran. Además, se estableció un límite de tiempo. Do-Hyuk se dio cuenta de que el verdadero juego estaba a punto de comenzar. Uno de los espectadores dijo que apostaría varios miles por cada enemigo muerto con un hacha. Do-Hyuk aceptó encantado el reto y le dio las gracias al espectador. Black Oak dijo que conocía el camino y que tenían que correr en dirección contraria. Do-Hyuk desconfiaba de esta sugerencia, ya que no entendía en qué dirección debían ir. Su compañero le explicó que tenían que volver al campamento. Cuanto más tardaran en llegar, más vikingos morirían en el campamento. Do-Hyuk sugirió que yo fuera al campamento e interceptara a los anglosajones por el camino. Do-Hyuk me recordó los 5.000 que los chicos obtendrían por cada enemigo muerto, pero si los enemigos llegaban a los otros vikingos, los jugadores perderían su dinero. Black Oak sabía que había unos 20 enemigos. Al fin y al cabo, los chicos no podían enfrentarse a todos ellos solos, pero Do-Hyuk se mantuvo firme y realmente tenía la intención de ir tras el destacamento anglosajón. Los espectadores estaban emocionados. Estos chicos pensaban de forma completamente diferente. El líder anglosajón ordenó a sus guerreros que estuvieran en guardia. Un poco más adelante, llegarían al campamento vikingo. Pero en ese momento, uno de los guerreros que caminaba al frente del grupo cayó hacia atrás con un grito, porque le habían clavado un hacha en la cabeza. Los anglosajones se dieron cuenta de que habían caído en una emboscada y se prepararon para la batalla. Esperaban ver vikingos, pero solo aparecieron ante ellos un par de jugadores. Los anglosajones se calmaron de inmediato. No querían parecer idiotas que temían a solo 2 oponentes. Pero quizás ese fue su error, porque al momento siguiente, Do-Hyuk se lanzó al ataque. El líder de los anglosajones gritó a sus guerreros que tenían pelotas de acero y que no serían cobardes, y que ahora ellos también saldrían a luchar contra sus oponentes. Do-Hyuk atacó con entusiasmo al guerrero más cercano, diciendo que, como él había ido primero, moriría primero. Do-Hyuk derribó a su oponente con un poderoso golpe de su hacha, a pesar de que el hombre intentó protegerse con su escudo. Otro enemigo se acercó al jugador y blandió su espada, pero el joven pudo esquivarlo y contraatacar inmediatamente. El hacha del jugador atravesó el cuerpo del anglosajón, provocando el horror en los rostros de sus compañeros. El líder de los anglosajones, a pesar de que sus guerreros no podían hacer nada, ofreció a los jugadores rendirse. Do-Hyuk estaba rodeado de enemigos, pero eso no le molestaba ni le asustaba en absoluto. Black Oak ya se había recuperado un poco y también iba a luchar contra los guerreros. Esta vez, el joven quería demostrar a todos de lo que era capaz, y para ello, planeaba matar a Carol, el mejor guerrero de todo el grupo. Do-Hyuk, sin perder velocidad, golpeó con su martillo y ya había varios oponentes destruidos a su alrededor. Do-Hyuk contaba felizmente el dinero que había ganado, sin preocuparse ni siquiera considerar la posibilidad de la derrota. Do-Hyuk miró para ver dónde estaba su compañero, y al ver que Black Oak estaba luchando 1 contra 1 con un oponente, pensó que todo iba bien con él. Pero Black Oak ya había empezado a perder estrepitosamente. Gritó que nada le salía bien y pidió al recién llegado que le ayudara urgentemente. Do-Hyuk decidió no interferir en este duelo. Prefería intentar reducir aún más el número total de anglosajones. Do-Hyuk se apresuró a atacar y varias de las manos de sus oponentes volaron al suelo, cortadas por su afilada hacha. El joven blandió su hacha sin parar, y en pocos instantes, una pila de guerreros muertos yacía a sus pies. La visión era suficiente para volver loco a cualquiera. Los anglosajones que aún no habían sido asesinados miraban ahora a su enemigo con ojos llenos de horror. Do-Hyuk comprendió que se enfrentaba a NPC,
Quería saber si los NPC intentarían huir del campo de batalla. Black Oak aún no había muerto en ese momento. Su oponente gritó al NPC que dejara de retirarse y comenzara a atacar, pero el NPC dejó caer su espada y dijo que no podía hacerlo. Después de eso, los guerreros se llevaron consigo a los restos del escuadrón superviviente y huyeron a toda prisa. Do-hyuk se sintió decepcionado, ya que, al fin y al cabo, eso significaba la pérdida de su dinero. El joven dijo que no los dejaría escapar y corrió tras ellos. Mientras corría, el joven lanzó su hacha contra los guerreros, y sus cuerpos cayeron uno tras otro, como si hubieran sido talados. En algún momento, Do-hyuk se quedó sin hachas y se encontró indefenso, por lo que decidió usar su arco. Por supuesto, esto podría haber arruinado la misión, ya que el jugador debía destruir a todos los enemigos solo con hachas. Do-hyuk dijo que tenía una idea, apuntó y soltó la flecha. Por supuesto, todos recordaban lo mal que se le daba al joven el tiro con arco, pero Do-hyuk vio que la flecha se había clavado en el suelo y decidió que por fin estaba empezando a cogerle el truco. Do-hyuk volvió a apuntar y disparó al enemigo que huía por la espalda. La flecha atravesó la pierna del anglosajón, que ya no pudo seguir corriendo y cayó directamente entre los arbustos. Do-hyuk razonó que si apuntaba a las piernas, nunca mataría a sus enemigos y no contaría. Pero, al mismo tiempo, los guerreros heridos se volvían lentos y torpes, y ahora no podían huir. Do-hyuk pudo entonces acercarse tranquilamente al enemigo y rematarlo con su hacha. Uno de los guerreros incluso comenzó a suplicarle al jugador que no lo matara. Pero solo era un juego y no era nada personal. El joven solo estaba ganando dinero para pagar su préstamo. Después de matar a otro anglosajón, Do-hyuk